Capítulo 28. Un punto donde se rompe de pie frente a la ventana de la enfermería. Jacob Keyes se mantuvo erguido con los brazos cruzados tras la espalda mientras observaba al personal médico de Midsommar Night trabajar en Aried Bree. Sus voces se amortiguaban a través del cristal hasta el punto de ser incomprensibles, pero no necesitaba oírlas para entender lo que decían. Las heridas de Bree eran extensas, lo cual era de esperar después de casi ser alcanzada por un mortero de plasma directo. Casi 3/4 partes de todo su cuerpo estaban cubiertas de quemaduras, y uno de sus brazos había desaparecido por completo por debajo del codo, con los restos de fast knuckles fundidos en su carne por encima del muñón. Su cabello y cuero cabelludo debajo tenían vetas irregulares de tejido quemado que lo atravesaban, dejadas entre los dedos de la sombra de la explosión de su mano por cómo protegía su rostro, que según los médicos era la única razón por la que aún conservaba sus ojos, nariz y labios. Sus piernas también sufrieron daños importantes, pero afortunadamente estaban desviadas de la explosión inicial, por lo que los médicos tenían la esperanza de salvarlas. Incluso sufrió lesiones internas, sobre todo en la garganta y los pulmones, tras inhalar gas sobrecalentado. Keyes siempre se esforzó por asegurar que sus naves contaran con suministros médicos completos, y la tecnología médica había avanzado significativamente con los años. Pero la gravedad de sus heridas, sumada a la gran cantidad de soldados heridos que la noche de verano también tuvo que atender tras el asalto al cartógrafo, significaba que lo único que podían hacer era estabilizar a Bree y asegurarse de que no muriera. Ya se encontraba en coma inducido, y una vez que los médicos terminaran, la colocarían en criogenización. Al llegar a Reach, la transportarían a un hospital militar, donde recibiría el mejor tratamiento que la UNSC podía brindar. Suponiendo que sobreviviera, y Keyes tenía plena confianza en que lo haría, imaginó que muchas de sus heridas físicas podrían repararse fácilmente. Flash clonó piel y órganos para reemplazar aquellos quemados sin posibilidad de reparación, junto con prótesis para las extremidades perdidas. Por supuesto, siempre podría optar por extremidades clonadas con Flash, pero estas requerían un proceso de recuperación mucho más largo, no solo por el crecimiento, sino también por la extensa fisioterapia para recuperar su fuerza y destreza previas. Y por lo que sabía sobre la personalidad de Bree, dudaba que quisiera quedarse quieta tanto tiempo. La mayoría de los soldados no lo hacían. Mentalmente, sin embargo, la historia era distinta. Había estado a centímetros de la muerte, aferrándose apenas a la vida incluso ahora. Nadie sale indemne de eso. No sabía cómo reaccionaría Bree una vez que se recuperara físicamente. Cada persona era diferente, y no la conocía lo suficiente como para hacer una suposición ni remotamente precisa. Pero sí sabía esto: quienquiera que fuera la especialista a Aried Bree antes de esta misión, no sería la misma después. Lo mismo le ocurrió a Casper Marine, quien no había pronunciado ni una sola palabra desde que la subieron a bordo del Midsommar Night. Keyes reconoció los síntomas del TEPT en cuanto la vio y de inmediato le asignó a uno de los psiquiatras su atención. Para hablar con ella cuando estuviera lista, y también para asegurarse de que no hiciera nada precipitado. Cerrando los ojos, Keyes exhaló un profundo suspiro y finalmente se dio la vuelta y regresó al puente. Marines y técnicos de la Armada lo saludaron al pasar, pero él los ignoró, prefiriendo concentrarse en sus propios pensamientos. Toda esta misión estaba a un paso de convertirse en un completo desastre en múltiples frentes. 4 de los Huntsmen bajo su mando estaban muertos o heridos, y el resto seguía en peligro de unirse a ellos, y la ubicación del Remnant podría verse comprometida. Era un completo desastre. La única ventaja era que la ONI no lo acosaba por esto, a diferencia de Kembalum. Incluso ellos reconocían la gravedad de la situación y que no podían excluir a los cazadores de proteger su planeta natal. Claro, si el cartógrafo no hubiera tenido la ubicación de Remnant, imaginaba que estarían hablando de otra cosa. Siendo honestos, dado todo lo sucedido, Keyes deseaba que ningún cartógrafo justificara sus decisiones. Al menos entonces solo estaría en juego su carrera, no las vidas de miles de millones. Pero la situación era la que era, y tenía que afrontarla. Al llegar al puente, se detuvo frente al holotanque mientras el resto de la tripulación ocupaba sus puestos. Todo el sistema Niame estaba siendo escaneado en busca de cualquier rastro de la corbeta furtiva Covenant. Cada planeta, cada luna, cada asteroide, nada estaba siendo pasado por alto. Aunque no podía verlos, Keyes sabía que una flotilla de merodeadores de la ONI se unía a la búsqueda. Por encima de todo, no podían permitir que esa corbeta abandonara el sistema. Tenían que encontrarla y destruirla. Si no lo hacían, Keyes solo podía imaginar la devastación que se desataría.
Mirando por la ventana, Keyes observó cómo la flota de defensa Peponi se organizaba. Comparada con las flotas que protegían Reach y la Tierra, era bastante pequeña. Contaba con unas 50 naves, compuestas por cruceros, destructores y fragatas de todos los tamaños. El crucero pesado Berlín, clase Maratón, era el buque insignia de la flota, desde donde se coordinaba todo lo demás. Normalmente, Keyes estaría luchando junto a ellos, pero ahora tenía órdenes superiores. Comandante, se detectaron rupturas en el desliespacio. Anunció uno de los técnicos, lo que hizo que Keyes hiciera una mueca. Están aquí, dijo Keyes. A lo lejos, justo en las afueras de la luna de Peponi, observó como una serie de puntos azules emergían del vacío. De ellos provenían unas 20 naves Covenant, centradas en un portaaviones de asalto clase CAS, que sin duda era la nave insignia. Junto a él, varios destructores pesados clase CPV y fragatas clase CAR, se dirigían directamente hacia el planeta. La flota de Luns ya se preparaba para el ataque, y pudo ver ráfagas de misiles Archer disparando desde las naves hacia el Covenant. La mayoría explotó sin causar daño bajo una descarga de láseres de defensa puntual del Covenant, mientras que el resto impactó sus escudos, que emitieron un destello brillante pero no hicieron nada más, seguidos por enormes torpedos de plasma que parecían pequeños soles mientras se dirigían hacia los defensores. Cuando las primeras naves humanas explotaron, Keyes tuvo que obligarse a no intervenir. En cambio, se volvió hacia la holomesa y ordenó: sigan buscando esa corbeta y asegúrense de que la flota no nos vea. Entendido, comandante, respondió Shakespeare, y todo el puente quedó en silencio. En cuanto Robin Hood salió del Pelican, la asaltaron de inmediato los sonidos de caos y pánico. Cientos de personas corrían a toda velocidad, saliendo de casas y edificios mientras intentaban subir a los transportes que los llevaban al puerto espacial. Niños lloraban, hombres y mujeres se gritaban, mientras policías y soldados del ejército hacían todo lo posible por mantener el orden. Muchos, impacientes, optaron por correr al puerto espacial en lugar de esperar el autobús. Todos, mantengan la calma, dijo un capitán de policía por megáfono desde una plataforma elevada junto a otros dos agentes, ambos con rifles M392 DMR. Vamos a ponerlos a todos a salvo, pero no podemos hacerlo si no se comportan de forma ordenada y organizada. El capitán fue casi inmediatamente ahogado por los gritos furiosos de la multitud. Sus voces se confundían, impidiéndole a Robin entender lo que decía cada uno. Pero notó que no les gustaba que les dijeran que mantuvieran la calma cuando una flota Covenant se les venía encima. Sobre sus cabezas, otro transporte sobrevoló el horizonte de la ciudad. Sus motores ahogaron brevemente todo lo demás, pero pasó al instante y, una vez más, fue reemplazado por gritos, sirenas y chillidos. ¿Siempre es así?, preguntó Joanna mientras revisaba su ballesta, y la teniente Dare negó con la cabeza. No. Normalmente no recibimos avisos con antelación, respondió Dare, negándose a dar más detalles, y el ceño de Robin se profundizó. Miró al resto de sus compañeros, todos con gestos tristes pero familiares. Habían vivido en carne propia una de esas evacuaciones sin previo aviso en Viraj, algo que aún la atormentaba, con su sensación de inutilidad. La insinuación de que Viraj era la norma y no la excepción le provocó escalofríos y la motivó aún más a que la evacuación de Peponi tuviera éxito. Apretando el puño, Robin desvió la mirada al cielo. Debido a la intensa lluvia y la nubosidad, no podía ver lo que ocurría en órbita. Pero podía imaginar la flota de defensa de Luns luchando contra la armada Covenant, intercambiando ráfagas de misiles, proyectiles Mach y torpedos de plasma mientras cada bando buscaba destruir al otro. En su mente, también veía alas de cazas Longsword enfrentándose a los serafines Covenant, en combates aéreos similares a los ocurridos durante los últimos años de la Gran Guerra. Claro que sabía que no era exactamente así. Honestamente, no tenía ni idea de cómo eran realmente las complejidades del combate espacial, pero le ayudaba a hacerse una idea. Pero eso no importaba. Lo importante era ayudar a Lunsk a evacuar a la mayor cantidad de gente posible. Eso significaba controlar a la multitud, al menos hasta que llegara el Covenant y empezara a dispararles a todos. Pongámonos a trabajar, ordenó Robin mientras comenzaba a moverse. Igual que la mina de polvo, ¿verdad?, preguntó Mai, y Robin sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Exactamente lo mismo, confirmó, y Mai asintió antes de alejarse. ¿Ataque de mina de polvo?, preguntó Sienna confundida, inclinando la cabeza.
Hace un par de años hubo una gran protesta en varias minas de polvo de SDC en Atlas después de que una de ellas se derrumbara y matara a docenas de trabajadores, respondió Fiona. Ayudamos a organizarlos y luego les dimos una paliza a la seguridad de SDC cuando intentaron romper la huelga. Sí, fue un buen momento, recordó Joanna con una sonrisa cariñosa en su rostro. Sienna Khan miró a las cazadoras felices por un momento, luego sonrió también y respondió. Parece que sí. Ojalá hubiera podido estar allí para ayudarlas, chicas. Bueno, la próxima vez que el SDC haga que un montón de gente salga herida por culpa de una codicia estúpida y unos estándares de seguridad laxos, te llamaré, asintió Fiona con seriedad, a lo que Sienna sonrió antes de dar órdenes al resto del colmillo blanco. Robin no pudo evitar reírse entre dientes y, al mismo tiempo, miró a Daré. Aunque la gente de la ONI no los estuviera mirando, sabía que Daré estaba escuchando y, sin duda, remitiría esta conversación a sus superiores. Una parte de ellas se preguntaba cómo se desarrollaría inevitablemente la relación de Luns con la compañía Schneedust. Hasta el momento, su relación con Atlas era más sólida que con el resto de Remnant debido a valores culturales compartidos, y dado el tamaño e importancia del SDC, tendrían que colaborar al menos en cierta medida. Pero si el UNS resultaría ser un facilitador más de los peores impulsos del SDC en nombre de la guerra o si aprovecharía su posición para regularlos era una incógnita. Solo el tiempo lo diría, pero Robin esperaba que, al hablar abiertamente de estos temas delante de una agente de la ONI, pudiera influir de alguna manera en su forma de pensar. Puede que fuera una apuesta arriesgada, pero ya se había acostumbrado a eso. Mientras Robin reflexionaba, miró a los colmillos blancos, que se habían dividido en parejas. Abby y Yuri estaban juntos, ayudando a organizar a un grupo de civiles aterrorizados en una fila de autobuses. Sienna estaba con Gron, y para su ligera confusión, Sienna parecía estar rondando terriblemente cerca de su compañero Fauno. Notó que la pareja parecía estar tensa por alguna razón, pero lo atribuyó a que el comportamiento de Gron finalmente la estaba poniendo nerviosa y lo dejó ahí. Sus pensamientos se interrumpieron al oír un débil grito cercano. Al girarse, vio a un niño pequeño, de no más de 5 años, de pie, solo, llorando histéricamente. En sus manos llevaba un pequeño Ots de juguete, y ninguno de los adultos que pasaban le prestó atención, pues estaban concentrados en sí mismos. Robin se acercó de inmediato y se agachó para mirar al niño que lloraba a los ojos. Con una suave sonrisa, le dijo, «Hola. ¿Qué pasa?» El niño seguía llorando y se lamentaba. «No puedo encontrar a mi papá». SHHH, no pasa nada, intentó tranquilizarlo mientras le ponía una mano reconfortante en el hombro. Me llamo Robin, ¿y tú cuál es el tuyo? Al darse cuenta de que finalmente alguien lo estaba ayudando, los lamentos del niño se redujeron a un gemido cuando respondió. Hawara. Bueno, un placer conocerte, Hawara. Vamos a buscar a tu papá, le dijo Robin al niño mientras se levantaba y le ofrecía la mano. Hawara miró a la cazadora, visiblemente nervioso. Pero, tras un instante, extendió tímidamente su mano libre para tomarla de ella, y juntos se adentraron en la multitud en busca de su familia. La cordillera estaba sumida en la oscuridad, con solo destellos ocasionales de luz, como relámpagos que cruzaban el cielo. Un intenso aguacero caía del cielo junto con un viento feroz que casi parecía que iba a derribar a Cloverby de la montaña. Pero mantuvo el paso firme mientras avanzaba lentamente, apartando la espesa vegetación de la selva y sorteando los altos árboles. A su lado había una docena de francotiradores, entre ellos el capitán Price, Soap y Ghost. Todos ellos, incluido el propio Clover, portaban rifles de francotiradores ERS-99, con los dedos cerca del gatillo, listos para disparar en cualquier momento. Al acercarse al límite del bosque, el cazador y los soldados se agacharon con cuidado y se arrastraron boca abajo por las rocas cubiertas de musgo. Formando una fila ordenada, cada uno apretó sus armas contra los hombros y apuntó con sus visores nocturnos al otro lado del valle. Allí, a través de la intensa tormenta, pudieron ver un paso de montaña que, en su día, fue utilizado por los mineros para transportar mineral a diversas refinerías repartidas por el valle. Ahora estaban siendo utilizados por un convoy de vehículos blindados Covenant, cuyo destino era desconocido. Objetivos detectados, dijo Clover por la radio, con voz tranquila, sin delatar la ira que sentía mientras recorría el convoy en busca del jefe bruto. Al no encontrarlo, frunció aún más el ceño, pero por lo demás mantuvo la compostura.
Clover, el resto de los Arceops, la Fuerza Operativa 141 y la compañía de soldados del ejército llevaban al menos media hora rastreando el convoy de Brutes. Esperaban haberlos alcanzado en su base, pero ya se habían ido cuando llegó el Unsk. En lugar de Brutes y élites, solo encontraron una mini base Covenant abandonada y destruida, con algunas trampas explosivas que se cobraron la vida de unos pocos hombres. Era evidente que los Brutes se habían marchado con prisa y que, además, habían recurrido directamente al manual del Unsk para impedir que el enemigo accediera a sus recursos. Puede que la teniente Dare haya ido a Nueva Tombuctú con las cazadoras felices y los Colmillo Blanco, pero Clover podía adivinar que, si se hubiera unido a ellos, su rabia e irritación habrían sido palpables. Pero aunque a la ONI le hubiera encantado adquirir más tecnología Covenant, la recuperación no era su objetivo principal. En ese momento, solo les importaba evitar que el Covenant escapara de Peponi con los datos del cartógrafo. Si de alguna manera lograban eliminar a todos los Covenant y tenían una oportunidad, capturar la unidad de datos Covenant sería, sin duda, una gran ventaja. Pero de lo contrario, simplemente la destruirían a la primera oportunidad. Por suerte, aunque la flota de Lunsk se enfrentaba a los refuerzos del Covenant, técnicamente aún contaba con superioridad aérea y orbital. Esto les permitió aprovechar todos los satélites que orbitaban Peponi, lo que les permitió localizar el convoy. Después, solo fue cuestión de trazar sus rutas más probables y preparar una emboscada. Tras presenciar de primera mano el poder del Covenant, fue un cambio de aires refrescante estar al otro lado de uno mientras el enemigo huía asustado por una vez. Una parte de Clover esperaba tener la suerte de ver el disco duro a través de sus rifles. Entonces podrían usar las armas antimateriales para lo que fueron diseñadas originalmente y simplemente destruirlo desde lejos. No habría necesidad de luchar contra el Covenant después de eso. Pero el resto de él sabía que no sería tan fácil, así que le correspondió a él y al resto del equipo de francotiradores medir la fuerza del enemigo y determinar en qué vehículo se alojaría el disco de datos. Cuentó entre 40 y 50 brutes montados en choppers y prowlers, con un puñado de élites en Ghost. Probablemente rezagados del cartógrafo, informó Ghost, con su voz tranquila atravesando las ondas. Aunque es difícil decir cuántos hay con esta tormenta. También tienen apoyo aéreo limitado, añadió Soap. 5 Vansees y 3 Phantoms, todos volando bajo el radar. Los Phantoms tienen grunts manejando torretas de plasma laterales. Apuesto a que planean cobrarles el salario de un año a esos fantasmas una vez que el Covenant despeje el cielo. Si no, ya se habrían ido, sugirió el capitán Price, y Clover asintió. Suponiendo que este jefe brute era tan inteligente como parecía, Clover imaginó que su plan consistía en huir hasta que el Covenant lograra destruir por completo la flota de Lunsko, como mínimo, someter la órbita de Peponi a una intensa competencia. Así podrían cargar el bloque de memoria y sus tropas restantes en los Phantoms y escapar sin peligro de ser derribados. Es lo que Clover habría hecho en su lugar, y fue entonces cuando se dio cuenta de que ninguno de los brutes con los que luchó usaba zapatos. En el fondo, sabía que no importaba, pero era un detalle único que guardó en un rincón de su mente. Mirando por la mira, Clover divisó un par de sombras con blindaje reforzado, una más que la otra. Apuntando con su rifle de francotirador al centro, dijo: «Creo que tengo la memoria caché a la vista. Hay una sombra con blindaje pesado en el centro del convoy». «Ya lo veo», respondió Price. Soltó un gruñido y continuó: «Esa armadura es demasiado gruesa para que nuestras armas la atraviesen, y de todas formas no podemos ver bien qué hay dentro. Lo haremos a la antigua usanza». «Me parece bien», declaró Fantasma, y Clover asintió. «Me parece bien», dijo Price. «Empieza a pintar las bajas potenciales. Recuerda tu lista de prioridades. Primero, los capitanes, la artillería pesada y los vehículos blindados ligeros. Aún no saben que estamos aquí, así que aprovechemos al máximo estos primeros disparos». «Entendido. Ahora estoy pintando objetivos», respondió Soap. A través de la mira telescópica de su francotirador, Clover vio 11 láseres infrarrojos atravesar la tormenta, cada uno apuntando a las cabezas expuestas de un brute o un élite antes de cambiar a otro. Normalmente, usarían el color de la armadura de un objetivo para determinar el rango, pero todo era de un tono verde claro a través de la mira de visión nocturna. En cambio, estaban rastreando el convoy en busca de quien tuviera la armadura más sofisticada. Cuanto más elaborada, mayor era el rango del individuo. Sus armas también eran consideradas. Acabar con un grunt con un cañón de combustible era más importante que un capitán brute usando un speaker.
El propio Clover alternaba su puntería entre un brute conduciendo un chopper hacia el frente del convoy y un élite conduciendo un Ghost justo a su lado, con el dedo ligeramente presionado contra el gatillo mientras intentaba alinear un disparo perfecto para acertar a ambos al mismo tiempo. Oye, Evie, le susurró repentinamente el capitán Price al operativo Ash, mientras le ofrecía una tina metálica del tamaño aproximado de una bola de grifo. Tengo algo para ti. Arqueando una ceja con curiosidad, Clover tomó con cuidado el objeto ofrecido y lo acercó a su rostro, luego respondió, gracias. ¿Qué es? Eso es un bote de octanitrocobano, respondió el capitán Price. Nos gusta llamarlos octas para abreviar. Con un nombre así, entiendo por qué, comentó Clover mientras inclinaba el octaedro de un lado a otro. Supongo que esto es un explosivo. Sí. Los ingenieros los estaban preparando para destruir el cartógrafo. Convencí a uno de ellos para que me diera uno de repuesto, confirmó Price. Yo en tu lugar, tendría cuidado. Tienes un equipo caro. Cada contenedor cuesta más que una bomba nuclear táctica a Bob. ¿En serio? Entonces, ¿para qué molestarse en usarlos? Preguntó Clover. Son cargas huecas y su rendimiento no disminuye en el vacío, por no mencionar que sus fusibles temporizados son prácticamente imposibles de apagar sin los códigos correctos, aclaró Price. Claro, son caros, pero los jefes creen que valen la pena, y después de usarlos varias veces, coincido. Te creo, dijo Clover. ¿Cuál es el rendimiento? 100 kilotones, respondió Price con tono serio, lo que hizo que Clover se congelara. Lentamente, el incrédulo comandante del operativo Ash giró la cabeza hacia el capitán Price, quien ni siquiera lo miraba mientras el Ost seguía apuntando hacia el convoy al otro lado del valle. Tras un momento, Clover chasqueó los labios y repitió en voz baja. 100 kilotones. Sí. Esa cosa explota, y todo lo que esté a 2 kilómetros a la redonda está muerto o desearía estarlo. Y simplemente decidiste dármelo porque... Dicen que tienes suerte. Pensé que estaría más seguro contigo, respondió Price encogiéndose de hombros con indiferencia. Clover negó con la cabeza mientras guardaba con cuidado la carga en la parte baja de su espalda y señaló. Aunque mi semblante sea de buena suerte, eso no responde realmente a mi pregunta. ¿Por qué tiene esto en primer lugar, capitán? El capitán Price suspiró y respondió. Seamos sinceros, Evie. Puede que tengamos la ventaja por ahora, pero ambos sabemos que esto podría complicarse en un instante. Si eso ocurre, no podemos permitir que el Covenant escape con su premio. Si todo lo demás falla y eres el último en pie, quiero que prepares ese octaedro, te acerques lo más posible al convoy y lo detones. Matará a todos los que estén cerca, pero al menos el Covenant no encontrará a Remnant ni a las otras colonias. Clover guardó silencio por un momento, luego asintió con tristeza y respondió. Me parece un intercambio aceptable. Eso pensé, dijo Price, inclinando brevemente la cabeza para mirar a Clover y bromeando. Hablando de unas bajo la manga, ¿eh? A pesar de tener el rostro cubierto por una visera polarizada, Clover percibió la sonrisa del veterano Ost y no pudo evitar soltar una risita. Pero solo duró un instante, pues Price volvió de inmediato a su rifle de francotirador y se centró en su objetivo. Clover hizo lo mismo y mantuvo la posición. Todos permanecieron a la espera durante un instante que pareció eterno, esperando la señal para atacar. Una vez que la dieran, los Warthogs, ocultos abajo, y los Falcons arriba, invadirían al Covenant, convirtiendo todo el valle en una zona de guerra. Finalmente, escuchó al capitán Price ordenar con calma. Ejecutar. De inmediato, una ráfaga de 12 disparos resonó, atravesando la tormenta. Estelas blancas siguieron a las balas y, gracias a la habilidad y la fortuna, los 12 alcanzaron sus objetivos. En un momento, el convoy Covenant descendía cautelosamente por el paso de montaña, atentos a cualquier señal de Lunsk, pero por lo demás en calma. Al siguiente, 12 cabezas dejaron de existir cuando los capitanes brutes, los que portaban armas pesadas y los conductores de vehículos, fueron alcanzados por la precisión milimétrica de los francotiradores. Los helicópteros se desviaron, ya sea impactando la montaña y explotando en una bola de fuego o deslizándose por el borde y cayendo al valle. La torreta de plasma de un Prowler explotó al dispararse un proyectil, que casualmente se desvió hacia un fantasma cercano, reduciéndolo a escoria fundida junto con su conductor élite. Por un breve instante, los brutes quedaron estupefactos mientras miraban a su alrededor intentando averiguar qué había sucedido, lo que dio tiempo a los francotiradores para una segunda descarga.
A diferencia de los primeros, solo la mitad logró alcanzar sus objetivos, y mientras los cuerpos caían y rodaban por el suelo y debajo de los vehículos detrás de ellos, los brutes comenzaron a ladrar y rugir cuando finalmente se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. «Vamos, vamos, vamos», gritó Elm, de pie en la bodega de tropas de un Falcón Timber, en su configuración de lanzacohetes. Estaba a la derecha del artillero del Falcón, manejando una ametralladora pesada, con Gaz al otro lado apuntando con su BR-55. Desde su posición elevada, podía ver docenas de halcones a su alrededor descendiendo de las nubes y las cimas de las montañas sobre las desprevenidas fuerzas del Covenant. Las aspas de sus rotores azotaban la lluvia y la salpicaban en gran parte sobre su rostro. Al mismo tiempo, vio numerosos Warthogs emerger de rutas secundarias por encima y por debajo del convoy, cada uno armado con un cañón Gauss y un pasajero empuñando un lanzacohetes o un lanzagranadas. Brillantes estelas azules brotaban de los cañones Gauss al disparar sus proyectiles hipersónicos, que destrozaban la armadura del Covenant de uno o dos impactos. Inicialmente, se centraron en el grupo de Banshees, destruyéndolas antes de que tuvieran la oportunidad de dar la vuelta y enfrentarse a los humanos que las atacaban. Se estrellaron contra la ladera de la montaña, haciendo que rocas y escombros cayeran sobre las fuerzas que se encontraban abajo. Pero los brutes se recuperaron rápidamente y comenzaron a contraatacar. Rayos de plasma al rojo vivo surcaron el aire, tanto desde las armas de infantería portátiles como desde sus cañones montados, calentando la lluvia que caía e impactando contra el blindaje de Lunsk. La aleación de titanio se derritió y los neumáticos de nanotubos de carbono reventaron, provocando que los vehículos se desviaran sin control y se estrellaran o fueran aniquilados por los propios brutes. Las barras de combustible restantes y los disparos de los brutes dispararon su munición, destruyendo muchos Warthogs. Todo el valle se sumió en el caos mientras ambos bandos se enfrentaban ferozmente. Elm disparaba madera contra las fuerzas brute que se encontraban abajo, recargando cohetes nuevos que le entregó un soldado antes de volver a disparar. Solo se detuvo cuando varios globos de plasma grandes se acercaron y se adhirieron a un halcón cercano. Al cabo de un momento, los globos explotaron como granadas de plasma, destruyendo uno de sus motores y derritiendo un ala. El vehículo giró sin control y se precipitó al valle boscoso, desapareciendo bajo el follaje antes de explotar en una bola de fuego. Con una mueca, Elm siguió el origen de las granadas de plasma teledirigidas y vio que provenían de uno de los Phantoms. Los tres disparaban sus cañones de plasma frontales contra las fuerzas de Lunsk, mientras que los dos Grunts que manejaban las torretas de plasma también atacaban a su enemigo. Las puertas laterales se habían abierto por completo, dejando al descubierto a más brutes, jackals y algunos élites, que disparaban rifles de rayos, carabinas, cañones de combustible y otros objetos contra los humanos. Cohetes y munición Gauss ya disparaban contra los Phantoms, pero su blindaje era demasiado grueso para que los ataques tuvieran mucho efecto. Tenemos que encargarnos de esos fantasmas. Están destrozando nuestras fuerzas, gritó Elm mientras el artillero y Gaz disparaban. Dime algo que no sepa, respondió Gaz, haciendo una breve pausa para recargar antes de volver a atacar. Cuando otro halcón cercano explotó, los demás dentro de la aeronave se estremecieron, pero por lo demás se negaron a dejar que los detuviera. La mente de Elm daba vueltas mientras disparaba otro par de cohetes, intentando entrar en la bahía de tropas de al menos uno de los fantasmas. Pero desde su posición, le resultaba difícil, ya que sus cohetes simplemente impactaban en el blindaje superior. Si descendían más, el piloto probablemente podría darle a Elm un ángulo adecuado, pero eso los ponía en riesgo del fuego antiaéreo del Covenant. Mientras recargaba su arma, frunció aún más el ceño y apretó más el arma. Fue entonces cuando escuchó la voz de su compañero por la radio cuando Vine gritó: Elm, tengo una idea. Golpéame, Vine. Estoy atenta a tus oídos, respondió Elm mientras miraba a través del campo de batalla hacia Vine y el halcón de Farah que se detenía junto a ellos. Puedo extender la mano, agarrarte y llevarte hasta uno de los fantasmas, sugirió Vine. Entonces puedes destruir sus motores. Frunciendo los labios, Elm miró al fantasma en cuestión antes de responder. No sé si podré destruirlo. Esa armadura es gruesa. No tienes que destruirlo, simplemente sacarlo de la pelea, señaló Vine. Al darse cuenta de que tenía razón, Elm asintió después de un momento de vacilación y dijo: muy bien, hagámoslo. Agachándose ligeramente, miró hacia Gaz y dijo: trata de no golpearme. Sin promesas.
bromeó Gas mientras eliminaba a un grunt que sostenía una pistola de combustible, lo que provocó que otro arrojara el arma rápidamente fuera del Phantom antes de que explotara como una granada. A pesar de sí misma, Elm sonrió con suficiencia y saltó del halcón. Vine inmediatamente extendió los brazos hacia adelante, una aura dorada se extendió de ellos mientras se extendían hacia Elm. Agarrándola por las muñecas, Vine balanceó a su compañera por los aires antes de soltarla, catapultándola a la parte superior del Phantom central. Rebotó brevemente sobre el techo liso y metálico, pero rápidamente sacó un cuchillo de titanio que le había dado el Uns y clavó su hoja en el casco. Usándolo como asidero, se puso de pie, usando su semblanza para anclarse. Les mostró a Vine y a los demás un pulgar hacia arriba y comenzó a girar hacia los motores, cambiando a Timber a su configuración de martillo, anticipándose al trabajo que debía hacerse. Pero antes de que pudiera dar un paso, oyó un par de rugidos furiosos cuando dos brutes, uno con un martillo de gravedad y el otro con un pincho, subieron al techo del fantasma para unirse a ella. Al darse cuenta de que debieron haberla oído llegar, Elm los miró a ambos y se preparó, alzando a Timber por encima de su cabeza. Muy bien, bailemos, instó Elm, mirándolos directamente a los ojos. Tanto si los brutes la entendían como si no, respondieron a su desafío con rugidos furiosos y luego cargaron hacia adelante. Sin embargo, a diferencia de ella, a los alienígenas les costaba mantener el equilibrio sobre la superficie lisa y húmeda del fantasma, y el fuerte viento no les favorecía. Sin embargo, eso no los detuvo, pues seguían avanzando. Sonriendo para sí misma, Elm corrió primero hacia el que portaba el arma. Cada paso se anclaba en el techo del fantasma, con raíces que emergían de sus pies descalzos, lo que le permitía correr con una sincronización perfecta. Chocó con el hombro al primer brute, desequilibrándolo al desviarse su ráfaga de púas, haciéndole rodar hacia atrás. El arma se le escapó de las manos mientras se deslizaba por la curva húmeda de la nave y forcejeaba inútilmente para agarrarse con las garras. Con un grito, desapareció bajo el borde del fantasma, cayendo al valle. Elm se giró de inmediato cuando el segundo brute logró alcanzarla. El alienígena alzó su martillo para intentar derribarla. Rápidamente, blandió a Timber hacia arriba, derribando el martillo de guerra. Manteniendo su impulso, Elm giró y se agachó, activando los propulsores de su arma y lanzando a Timber contra las piernas del brute. Entre los sonidos de la furiosa tormenta y el rugido de los motores, oyó un fuerte crujido al romperse huesos y armadura. El brute dejó escapar un rugido de dolor, pero fue prueba de su resistencia que intentara contraatacar golpeándole la cara con la parte inferior del pomo de su martillo. Golpeándole la nariz, la cabeza de Elm se echó hacia atrás, pero ella rápidamente agarró el pomo, sonrió con malicia al sorprendido brute y le arrancó el arma de las manos antes de estrellarle la cabeza contra el pecho. Una ola de gravedad se disparó hacia adelante, aplastándole el pecho y lanzándolo hacia atrás. El viento se lo llevó y Elm lo vio desaparecer en la distancia. Que tengas un buen vuelo, bromeó Elm, y luego se incorporó. Mirando el martillo de gravedad que sostenía, se encogió de hombros y lo cargó en la mano derecha, con Timber en la otra, antes de correr hacia los motores. Alzando sus armas, sonrió y las recuperó. Sus raíces de aura se clavaron más en el metal y, con un grito, golpeó con todas sus fuerzas el motor izquierdo. El motor, ya dañado por una lluvia de cohetes y proyectiles hipersónicos, se deformó bajo la fuerza. Explotó en una nube de chispas, expulsando gas caliente de color azul oscuro mientras la aeronave Covenant se escoraba peligrosamente hacia un lado. Abajo, oyó a las tropas Covenant dentro de la bodega entrar en pánico cuando los pilotos perdieron el control, el Phantom se desvió hacia un lado y cayó hacia la jungla. Tomando eso como señal, Elm se dio la vuelta, guardó sus dos armas a la espalda y corrió hacia la parte delantera del Phantom que se estrellaba. En lo alto, el Falcón de Vine descendió, con su compañero extendiendo la mano hacia ella. Al llegar al borde, Elm saltó hacia adelante, permitiendo que Vine extendiera la mano, la agarrara y luego subiera al operativo asa su halcón. Una vez a bordo, sonrió a su compañero mientras este le daba una palmadita rápida en el hombro. Luego se giró y observó cómo el fantasma caía. Aunque no era ni de lejos una experta en aeronaves Covenant, le pareció que fue un impacto controlado, al menos en la medida de lo posible. Pronto, el fantasma desapareció bajo el dosel de la selva, dejando solo una columna de humo ardiente como señal de su ubicación. Junto a ellos, oyeron a Farah informar del accidente por Teamcom, y un par de falcos ya se dirigían para asegurar el lugar. El teniente se giró entonces hacia Elm y Vine para informar. Tenemos un problema.
La flota está siendo duramente golpeada. No tendremos supremacía orbital por mucho más tiempo. Maldita sea. Cuando eso pase, esos datos prácticamente desaparecerán, gruñó Helm, dirigiendo la mirada hacia las dos sombras. Estaban rodeadas por todos lados por los miembros mejor armados del convoy, y los dos fantasmas restantes se mantenían cerca, actuando como escudos. Fue entonces cuando lo vio, el jefe bruto que lideraba las fuerzas del Covenant. Había salido de la sombra objetivo para reemplazar a su artillero, quien había muerto por disparos de francotiradores, disparando la torreta de plasma contra cualquiera que intentara enfrentarse a ella. La ira de Helm afloró a la superficie, y apuntó a Timber hacia ella. «Dame cohetes», ordenó, con la esperanza de hacerlo volar en pedazos. «No puedo, estamos fuera», informó uno de los soldados dentro de la bahía de tropas del halcón, lo que provocó que Helm soltara una maldición. «Maldita sea», gritó mientras bajaba su arma, intentando decidir qué hacer a continuación. Fue entonces cuando tuvo una idea. Mirando a sus pies, se preguntó si siquiera funcionaría. Entonces pensó que, si podía detener a un Megoliath que cargaba, podría hacer lo mismo con una sombra. Vine pareció reconocer la expresión de su rostro cuando le advirtió. «No, es demasiado arriesgado». «Demasiado tarde, ya lo estoy haciendo», respondió él mientras cambiaba a Timber por su martillo de gravedad robado, luego saltó del halcón. La observó descender mientras uno de los soldados le preguntó. «¿Acaba de saltar?» «Sí, sí lo hizo», confirmó Vine, soltando un suspiro ya que conocía muy bien el tipo de estrategia de aterrizaje que prefería su compañera. La cola de caballo de Helm ondeó tras ella en el viento aullante mientras caía despatarrada, apuntando a su objetivo antes de cambiar de postura para sostener el martillo boca abajo entre sus pies como una pala. Entonces aterrizó sobre un martillo de Prowler de cabeza, aplastándolo bajo la fuerza del impacto de gravedad, que amortiguó el impacto, dejándola de pie justo en medio del convoy. Extendió sus raíces de aura lo más profundo que pudo, anclándose en su lugar mientras alzaba en alto el martillo de gravedad capturado. Los pocos conductores de Ghost y Chopper que quedaban, al verla, intentaron atropellarla, pero Helm simplemente los aplastó con poderosos martillazos y ondas de gravedad. Toda su atención se centró en la sombra, con su armadura reforzada, y fijó la mirada en el jefe Brute, quien intentó girar su torreta de plasma y dispararle. Pero antes de que pudiera hacerlo, sonó un disparo de francotirador que impactó el arma y la hizo explotar en una lluvia de chispas y gases, haciendo que el Brute retrocediera. «Gracias, Clover», murmuró Helm para sí misma, luego guardó el martillo de gravedad muy agotado detrás de su espalda. Extendiéndose hacia adelante, se preparó justo cuando la sombra se estrelló contra sus palmas. Sus piernas se doblaron al sentir que la tierra se hundía bajo la tensión, y lanzó un grito de dolor por el esfuerzo. Pero gracias a sus raíces de aura, mantuvo su posición con firmeza, luego cambió la velocidad del vehículo y comenzó a levantar la sombra con cada músculo de su cuerpo. El cacique solo pudo mirarla con desconcierto mientras sus miradas se cruzaban de nuevo, mientras otro Brute sacaba el torso de la plataforma de tropas, que se inclinaba bruscamente, en un estado de shock similar. Pero esto solo duró un instante, pues los dos Brutes apuntaron sus lanzas hacia Helm, apresurándose a detenerla justo cuando su aerodeslizador se detuvo brevemente en vertical en sus brazos. Antes de que pudieran siquiera tener la oportunidad, Helm se irguió con un rugido y, con un caber, arrojó la sombra blindada por la ladera de la montaña. Esta se estrelló y rodó por la ladera rocosa, lanzando a sus ocupantes sueltos en arcos más largos hacia la jungla. «Eso es por Arriet, maldita sea», declaró Helm mientras observaba a la sombra bajar por el pedregal, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. El resto del convoy Covenant, incluyendo el segundo Shadow, aceleró al máximo. Algunos vehículos más sucumbieron al fuego de Lunsk antes de desviarse hacia una ruta lateral. Mientras algunos Falcons y Warthogs continuaban su persecución, el resto se dirigió de inmediato hacia el Shadow accidentado, buscando reclamar su carga. Helm comenzó a descender la ladera de la montaña, saltando de roca en lugar de esperar al transporte. Un par de Falcons lograron llegar primero, y se oyó un estallido de disparos mientras los soldados eliminaban a los supervivientes. Para cuando Helm llegó, 2 escuadrones de soldados aseguraban el lugar del accidente. Los cuerpos destrozados de los soldados Covenant yacían en el suelo. Para su consternación, no encontró al Chieftain entre ellos, pero supuso que debía de haber muerto al ser despedido del accidente. Esta cosa está en un estado excepcional», dijo uno de los marines mientras otro lograba encenderla de nuevo. «Maldita sea, Shadow todavía funciona».
Apenas, pero aún funciona. Lo enviaremos a Oni, les encantará tenerlo en sus manos, dijo otro. Llegaron más halcones, estos transportaban a Vine, Clover y el resto de la fuerza de Tarea 141. Al acercarse Clover, dijo, eso fue imprudente y peligroso. Bien hecho. Gracias, señor, respondió él con una sonrisa, y luego inclinó bruscamente la cabeza hacia el vehículo. Pero basta de charla. Vamos a abrir esta lata. Estoy totalmente de acuerdo, dijo Clover. Entonces, Elm y Vine caminaron hacia la plataforma de tropas de la sombra. Elm no pudo ocultar su sonrisa victoriosa. Por fin estaban a punto de poner fin a esta pesadilla, de alzar la victoria después de todas las dificultades y pérdidas sufridas. Agarrando una costura rota en el blindaje, que Elm notó que tenía el mismo color y composición que el chasis de un Warthog, tiró con todas sus fuerzas. El metal chirrió bajo la tensión, pero las soldaduras se deformaron rápidamente, lo que les permitió examinar el interior con interés. Ella y los demás esperaban encontrar la unidad de datos Covenant guardada en el interior, junto con los cuerpos de los fanáticos que aún la custodiaban celosamente. En cambio, lo único que encontraron fue nada. ¿Qué? Se preguntó Elm, sin entender bien qué pasaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está la unidad de datos? ¿Salió despedido por el choque? Preguntó Vine, pero uno de los soldados negó con la cabeza. No, estaba sellado cuando llegamos aquí, reveló. ¿Y dónde demonios está? Preguntó Elm, buscando desesperadamente en la sombra algo que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando los ojos de Vine se abrieron de par en par y murmuró. Era un señuelo. ¿Qué? Preguntó Clover mientras centraba su atención en Vine, al igual que todos los demás. Ese bruto, debía saber lo que buscábamos, explicó Vine mientras señalaba a la sombra. Luego convirtió a la sombra en un objetivo obvio, sabiendo que asumiríamos que colocarían la unidad de datos en el vehículo más seguro que tuviera. Lo que significa, estaba en el otro, murmuró Elm en voz baja. Un breve y pesado silencio cayó sobre el grupo, luego Clover gritó por la radio. Falcon 5, el Covenant aún tiene la unidad de datos. Destruyan esa otra sombra ahora. Solo obtuvieron una ráfaga de estática. Lo intentó de nuevo, pero recibió la misma respuesta. La preocupación empezó a apoderarse de ellos, y entonces oyeron el rugido de un motor. Al mirar hacia arriba, vieron un par de Phantoms ligeramente humeantes que ascendían por la atmósfera. No tardaron en darse cuenta de lo que llevaban. Mierda, mierda, mierda. Maldijo Elm. Se están escapando. Capitán, ¿hay algún pelícano cerca? Preguntó Vine, pero el capitán Price negó con la cabeza. No, están ayudando con el cartógrafo y la evacuación, reveló Price. Luego se volvió hacia Farah y le ordenó. Contacten a los merodeadores. Díganles que estén atentos a un par de fantasmas. Con la cantidad de fantasmas que hay en este momento, eso podría ser difícil, señaló Vine, y Price se volvió hacia él. Ya lo sé, pero ¿tienes alguna otra idea? Porque soy todo oídos. Gritó Price, con la voz llena de ira y frustración. Nadie dijo una palabra por un momento, luego Gaz habló y propuso. El fantasma estrellado. ¿Qué? Preguntó Price, y Gaz negó con la cabeza. Ederne logró derribar uno de los fantasmas, explicó. Pero tuvo un impacto controlado. Con suerte, aún podría volar. Los ACOPS y la fuerza de Tarea 141 se miraron por un momento, luego Clover dijo. Me basta. Vamos, en marcha. Corrieron de inmediato hacia los Falcons más cercanos, mientras los soldados del ejército se quedaban atrás para asegurar el lugar de la recuperación. En cuanto entraron en las bodegas de tropas, las aeronaves de rotores basculantes despegaron hacia el lugar del accidente del Phantom, utilizando la columna de humo como faro. En pocos minutos llegaron a su destino, y con tanta prisa saltaron de los Falcons antes de aterrizar. Rozando a los soldados del ejército, que desconocían lo que ocurría, los Ases y los Ots se apiñaron en la cabina. Por lo que pudieron ver, estaba muy dañada, y era incierto si seguiría volando. Maldita sea, los controles no responden. Reveló Price mientras él y Gaz ocupaban los asientos del piloto y el copiloto. Cualquiera de 100 cosas diferentes podría haberse roto en el accidente. Intentaré reiniciar el sistema, quizá eso lo active, añadió Gaz, presionando unos botones en el tablero que él ni siquiera entendía. Sin embargo, Gaz y Price sí, mientras revisaban los instrumentos con soltura. Pero después de unos preciosos minutos, quedó claro que nada de lo que intentaban surtía efecto. Gaz soltó una maldición y dijo, maldita sea, nada funciona. No podemos quedarnos aquí atrapados.
Gritó Elm, con la frustración impregnada en su voz. Lo intentamos. Gritó Price. Pero a menos que pueda sacarte un milagro del culo, este pedazo de chatarra no lo hará. Fue entonces cuando un frustrado Clover golpeó de repente el panel de control que los separaba con el puño. Antes de que Price pudiera gritarle, él y los demás se quedaron paralizados de asombro al ver cómo el panel se iluminaba. Luces azules y moradas llenaron la cabina, y sintieron como los motores restantes cobraban vida. Todos miraron a Clover, quien observaba el panel de control con la mirada perdida antes de admitir: sinceramente, no pensé que eso fuera a funcionar. Solo lo he hecho con máquinas expendedoras antes. Después de un momento, Price se rió y dijo: Dios, me encanta tu semblanza. ¿Qué crees que hará falta para que podamos retener a estos tipos después de esto?, murmuró Fantasma al fondo del grupo mientras le daba un codazo a Soap. Ya veremos a quién tenemos que poner de rodillas y rogarle por eso más tarde, respondió su compañero de escuadrón con un codazo. Con eso, el fantasma comenzó a elevarse del suelo lenta y temblorosamente, sellando las puertas de la bahía de tropas. Luego despegaron hacia los otros dos fantasmas, rezando para no llegar demasiado tarde. Mientras el tercer fantasma se alejaba entre las nubes de tormenta, los humanos que custodiaban la sombra estrellada se quedaron de pie, viéndola partir. Aún estaban organizando todo, apartando los cuerpos y colocando las armas pequeñas en pequeñas cajas. Una vez que la nave desapareció, los soldados volvieron a su trabajo y a charlar distendidamente. Ojalá logren alcanzar a los calamares, comentó uno de los soldados mientras trasladaba una caja llena a otro lugar. Tienen que hacerlo, de lo contrario morirá mucha gente, respondió otra mientras pateaba el cadáver de un grunt. Lo sé, respondió un tercero. Tras un momento, preguntó: Oye, esos cazadores, como los llamaban, ¿qué opinas de ellos? No sé quiénes son ni de dónde vienen, pero estoy muy feliz de que estén de nuestro lado, respondió un soldado, lo que provocó un coro de afirmaciones de los demás. Sí, en serio, admitió el tercer soldado. Aún así, ¿qué son? No son normales. ¿A quién le importa? Ya le dieron una paliza al Covenant, me basta. No para mí. No puedo evitar sentir curiosidad. ¿Son algún tipo de nuevo super soldado? ¿Como un espartano? ¿Un espartano? ¿Otra vez estás escuchando esas teorías de conspiración? No son reales. Eso no es verdad. Mi primo juró que luchó junto a uno en Arcadia. Son reales. Mira, si por casualidad el Unsk tuviera supersoldados capaces de enfrentarse a ejércitos enteros del Covenant y aniquilarlos sin siquiera una gota de sudor, ¿no crees que estarían presumiendo de ello todo el día? Sobre todo con lo mal que va la guerra. Piénsalo un momento. Eso no tiene ningún sentido. El soldado guardó silencio un momento y luego señaló al fantasma fallecido. De acuerdo, pero no es eso lo que acabamos de ver. Sé que no se parecían en nada a las historias que he oído, pero algo de cierto tienen. Yo también he oído esas historias, en privado. Y, bueno, no sé cómo explicar todo eso de las películas de acción ahora mismo, pero no creo que vayamos a tener una respuesta directa pronto, admitió su oficial al mando. Negando con la cabeza, dijo: ya basta de charla. Necesitamos, no logró terminar la frase cuando una púa metálica al rojo vivo le atravesó la garganta. El hombre cayó de rodillas y gorgoteó, mientras la sangre hirviendo manaba de los agujeros a medida que más púas salían disparadas de la maleza. Los soldados cercanos entraron en pánico y dispararon en todas direcciones, intentando alcanzar a quien les disparaba. Pero entonces, un soldado recibió un impacto en el pecho de una granada con púas que explotó de inmediato, enviando una columna de púas hacia él y hacia los soldados inmediatamente delante de él. Los dos falcons que los transportaban comenzaron a ascender, solo para que granadas de plasma fueran lanzadas a las bahías de tropas y detonaran, consumiéndolos a ambos en bolas de fuego. En cuestión de instantes, todos los humanos que custodiaban la sombra yacían muertos en el suelo, con charcos de sangre formándose a su alrededor. La jungla quedó en silencio y quietud de nuevo, y entonces, de entre la maleza, aparecieron dos figuras encapuchadas, cuyas siluetas se revelaban parcialmente a través de la lluvia torrencial. Pronto, las unidades de camuflaje activas se desactivaron, revelando a Atriox y Decimus, ambos con heridas profundas. Atriox se acercó de inmediato a una de las humanas con una cruz roja estampada en un brazalete. La giró, sacó varios botes de bioespuma y le arrojó algunos a Decimus. Los dos Giralanae comenzaron a aplicar el spray de primeros auxilios en sus heridas, haciendo muecas de dolor punzante que, afortunadamente, remitió rápidamente. Tenemos que movernos ya, ordenó Atriox a su único subordinado superviviente.
En cuanto los humanos se registren y se den cuenta de que están muertos, llegarán más. Esta sombra apenas funciona, cacique, señaló Decimus. Tendremos suerte si llegamos aunque sea a la mitad del siguiente punto de encuentro. Es mejor que intentar hacerlo a pie, respondió Atriox mientras se agarraba al costado de la cabina del conductor. Después de un momento, Decimus asintió en señal de comprensión y respondió: por supuesto, cacique. Subiendo al asiento del conductor, Decimus encendió el vehículo. La sombra se sacudió y chisporroteó, y el humo emergió de las numerosas grietas de su blindaje. Sin embargo, logró ponerse en movimiento con dificultad, desapareciendo en la espesa jungla que los rodeaba. Sin embargo, los pensamientos de Atriox no se centraban en el estado del vehículo. Al menos no del todo. En cambio, su atención se centraba en lo que los soldados humanos habían estado comentando tontamente en público, así como en el estado del convoy. Creo que es seguro asumir que somos los únicos que quedamos, sugirió Atriox, y Decimus dejó escapar un gruñido. Así parece. Es una lástima que esos fanáticos no se les hayan unido, se quejó Décimo, pero Atriox negó con la cabeza. No, mejor que hayan logrado escapar con los datos del cartógrafo, señaló Atriox. Esa era la misión, y si logran llevarlos sanos y salvos a la penitencia valerosa, nuestros hermanos de manada no habrán muerto en vano. Decimus soltó un bufido de incredulidad, pero por lo demás no dijo nada. Era un sentimiento que Atriox conocía de sobra. Había estado luchando en esta guerra contra los humanos desde el principio, enviado con cada vez más compañeros de manada contra sus defensas. Entraban 40 a la vez, y una y otra vez solo él regresaba. Su puesto actual con el ministro de la Veracidad había sido un cambio de ritmo bienvenido, ya que se le había otorgado al menos cierto nivel de autonomía, pero incluso esto terminó más o menos igual. La frustración y la ira habían estado creciendo en su interior durante bastante tiempo, y cada vez era más difícil ignorarlas. Sacudiendo la cabeza, reflexionó: al menos ahora sabemos cómo se llaman. Cazadores, el nombre sugiere que son como cazadores que persiguen a su presa. Cazadores, espartanos, para mí todos son demonios, replicó Decimus, pero Atriox negó con la cabeza. No, no son demonios, Décimo, replicó Atriox. Aunque parezca difícil, lo sé. Incluso con su enorme fuerza y poder, no son más que hombres. Y a los hombres se les puede matar. La pareja volvió a guardar silencio. Los únicos sonidos que oían eran el estruendo y el temblor de la sombra. Tras unos instantes, Atriox ordenó: una vez que lleguemos a un lugar seguro, estacionen la sombra y luego ayúdenme a reparar el comunicador. Necesitamos contactar con la penitencia para solicitar la extracción. Por supuesto, cacique, respondió Decimus, siguiendo un estrecho arroyo hacia lo que solo podían esperar que fuera la salvación. Desde la seguridad de su fantasma, Iraramai dejó escapar un suspiro de alivio. Su enfrentamiento con los humanos había sido demasiado reñido para su gusto, con todo el convoy, salvo él y sus fanáticos, muerto. La única ventaja era que el arrogante cacique Hiralanae parecía haber caído en combate. Arrojado por la ladera como una de esas asquerosas ratas que Ir tanto odiaba, qué apropiado. Después de lo que le había hecho en la minibase, Ir podía encontrar cierta satisfacción en ello, aunque hubiera preferido abatir al salvaje él mismo. Los propios dioses habían actuado claramente para castigarlo, y por ello estaba agradecido. Se tomó un momento para observar la bahía de tropas de su fantón. Rteda, Tul y Shexan estaban con él, mientras que Biza y Sanintabu custodiaban el bloque de memoria en el otro fantón. Su extracción había sido frenética, con el grupo de Ir proporcionando fuego de cobertura para que los demás cargaran los datos del cartógrafo en el fantón y se marcharan. Solo cuando los humanos que aún los perseguían, junto con sus últimos escoltas Hiralanae, fueron derrotados, Ir y los demás se marcharon. Todos los celotes supervivientes, incluido él mismo, presentaban heridas recientes. Sangre purpúrea manaba de cortes en sus cabezas, brazos y pechos, que un día se convertirían en cicatrices honorables de las que se podrían contar historias. A pesar de todo, Ir no pudo evitar sentir una opresión en el pecho y sintió la necesidad de hablar. Hermanos, regocíjense. Hoy hemos logrado una gran victoria contra los humanos. Declaró Ir con los brazos abiertos. A pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todos los desafíos que nos presentaron, logramos obtener nuestro premio. Pronto, la riqueza del conocimiento sagrado del cartógrafo será donada al Covenant, del cual se encontrarán más reliquias. Hoy estamos un paso más cerca del gran viaje. Tul y Shexan gritaron en señal de aprobación, alzando los puños.
Pero Ortega guardaba un silencio estoico, con la cabeza ladeada y visiblemente separado de los demás, aparentemente exhausto por las pruebas. Mientras que antes Ir se habría sentido obligado a consolar a su nuevo recluta, ahora solo podía gruñir y agradecer no estar haciendo nada más que lo irritara. Su paciencia con Ortega ya era bastante escasa, y no quería oír nada más que pudiera irritarlo. Mejor para Ortega callar que hacer lo contrario. Vlademaster, dijo uno de los pilotos desde la cabina. Estamos detectando un nuevo contacto en nuestros sensores. Chocando las mandíbulas, Ir caminó hacia la cabina y preguntó: ¿Qué pasa? ¿Más humanos? No, es el otro Phantom. El que fue derribado, reveló el piloto. Ah, ya veo, dijo Ir asintiendo para sí mismo. Los supervivientes deben haberlo reparado lo suficiente como para escapar. Que los salven. Quiero saber la magnitud de los daños. El piloto asintió y presionó un botón holográfico antes de pedirle al otro Phantom que hablara. Esperaron un momento, pero no recibieron respuesta. A través de la cámara trasera, Ir vio al otro Phantom esforzándose por seguirlos, y entrecerró los ojos ligeramente. El piloto volvió a preguntar, pero no recibió respuesta. Justo antes de que pudiera preguntar por tercera vez, el Phantom dañado se balanceó a propósito, lo que hizo que Ir se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Por supuesto, dijo Ir. Su equipo de comunicaciones debió de dañarse en el accidente. Nos oyen, pero no pueden respondernos. Con lo dañados que están, es un milagro que puedan oírnos. Los pilotos asintieron en señal de acuerdo, pero entonces Ortega intervino y sugirió: o están eligiendo no hablar con nosotros por otra razón. Ir dejó escapar un gruñido frustrado y luego preguntó: ¿y por qué podría ser eso, Ortega? Ese Phantom fue derribado, y los humanos habrían ido inmediatamente tras él, señaló Ortega. Por lo que sabemos, la tripulación del Phantom podría haber sido asesinada por los humanos y ahora son ellos quienes lo pilotan tras nosotros. Deberíamos derribarlo. ¿Y si no lo son? Preguntó Ir, girándose para mirar a su subordinado. ¿Querrías que derribáramos a nuestros propios soldados? ¿Querrías que los demonios nos siguieran a bordo del Penitencia Valerosa? Replicó Ortega, clavando la mirada en Ir y negándose a ceder, con los brazos cruzados. Ir respiró con fuerza por la nariz. Una parte de él quería poner a Ortega en su lugar por su comportamiento desafiante, pero el resto, por mucho que no quisiera admitirlo, sabía que tenía razón. Tras un momento de tensión, dijo: piloto, llame al ministro. Que estacione una legión de seguridad en el hangar. Si hay humanos pilotando ese Phantom, estaremos listos. Por supuesto, maestro de la espada, dijo el piloto, ya siguiendo sus órdenes. Por la mirada que Ortega le dirigía, Ir supo que no estaba de acuerdo con su plan de acción. Pero al maestro de la espada le daba igual. Un solo fantasma potencialmente abordado no era una amenaza real para la Penitencia Valerosa. Si algún humano estuviera a bordo, sería masacrado en cuanto apareciera. Ni siquiera sus demonios podrían sobrevivir a semejante fuerza. Con suerte, incluso podrían capturar a uno y finalmente descubrir qué eran. Esto no terminará bien, lo presiento, afirmó Ortega, e Ir dejó escapar un gruñido, pero por lo demás lo ignoró. Pasaron varios minutos más, e Ir sintió que el aire a su alrededor comenzaba a electrizarse. Volaban a través de la tormenta, usando la capa de nubes para ocultarse. Pronto deberían estar saliendo de la atmósfera y regresando a la Penitencia Valerosa. Entonces finalmente se librarían de este mundo miserable. Sus pensamientos se interrumpieron cuando una voz áspera y familiar rompió la estática de la radio y dijo: aquí el jefe Atriox. Solicito extracción. Los fanáticos se miraron sorprendidos. Ortega jadeó y murmuró: sobrevivió. Los pilotos, mientras tanto, respondieron inmediatamente: jefe, este es Phantom Salm 451, lo escuchamos. Por fin. Llevamos 10 ciclos intentando contactarte. Esta maldita cosa apenas funciona, respondió Atriox, con una voz que atravesaba la estática, pero que aún era comprensible. ¿Cuántos están contigo? Preguntó el piloto. Solo Decimus y yo. El resto de nuestra manada está muerta, respondió Atriox, e Ir oyó a Ortega soltar un suspiro de remordimiento. Ya veo. A la espera, respondió el piloto, y luego comenzó a acercarse a la señal. Tras un momento, se giró hacia Ir y reveló: Vlademaster, estamos a solo unas pocas unidades de su ubicación, y no hay humanos en las inmediaciones. No sería un gran desvío recogerlo. Ir inmediatamente sacudió la cabeza y respondió: no, mantén el rumbo. ¿Qué? Gritó Ortega en respuesta, e incluso los pilotos miraron a Ir con sorpresa.
¿Van a dejarlo así como así? Sí, lo soy. No voy a desviar el rumbo por dos insignificantes giralanave, señaló Ir. Además, si intentamos rescatarlos, les daremos a los humanos suficiente oportunidad de alcanzarnos. Será mejor que regresemos directamente a la penitencia valerosa. El bloque de memoria está en el otro fantasma, protestó Ortega, apartándose de la pared y señalando a Ir con el dedo. No lo pondríamos en peligro si bajamos a recogerlo nosotros mismos. Los estás dejando morir por nada. Silencio. Ladró Ir, y su voz resonó en la bahía de tropas del fantasma, haciendo que Ortega se callara. Ir avanzó con paso firme, lo miró fijamente a los ojos y gruñó en voz baja. Ni una palabra más. La mano de Ir se cernía sobre su espada de energía. Su intención era evidente para todos los presentes. Ortega la miró, pero por lo demás, la miró a los ojos. No dijo nada más, y tras un instante, Ir se dio la vuelta y se marchó. Los pilotos miraron a Ir, quien asintió bruscamente. Ellos asintieron lentamente, y el piloto dijo: «Lo siento, cacique. Pero no podemos rescatarlo. La misión es lo primero. Órdenes del maestro de la espada». «¿Qué?», rugió Atriox furioso. «Maestro de la cuchilla, insensato». Fue entonces cuando Ir se adelantó y cortó la línea, cortando por completo la comunicación con Atriox. No pudo evitar sonreír para sí mismo, feliz de que, de una forma u otra, finalmente se hubiera librado de ese miserable giralanave. Al mirar a sus subordinados, vio que Tul y Shesan asentían con aprobación, mientras que Ortega lo miraba como si fuera un monstruo. Ir puso los ojos en blanco y volvió a mirar hacia adelante, viendo al fantasma romper la capa de nubes y comenzar su ascenso final hacia las estrellas. Cuando el fantasma volvió a quedarse en silencio, preguntó: «¿Tenemos alguna información sobre cómo va el resto de la invasión?» «Preparados», dijo el copiloto mientras sacaba y revisaba los informes del campo de batalla. Luego respondió: «La mayor parte de la flota humana ha sido destruida, con mínimas bajas para la nuestra. Las legiones han comenzado a avanzar hacia la ciudad principal, pero los humanos están oponiendo una valiente defensa, sobre todo alrededor del puerto espacial. Siguen intentando evacuar a la población restante, aunque su capacidad para hacerlo ha disminuido considerablemente». «Como Doarmir huyendo de un barco que se hunde», comentó Ir con satisfacción. «Supongo que el resto del planeta está cayendo rápidamente bajo nuestro control». «Correcto. Asentamientos menores y puertos espaciales están siendo atacados y destruidos mientras hablamos», confirmó el copiloto. «Excelente. ¿Y el cartógrafo?» «Los humanos lograron fortificar la zona antes de nuestra llegada y están oponiendo una fuerte resistencia», respondió el copiloto. «¿Han resistido?» Confundido y algo alarmado, Ir preguntó: «¿Qué es?». El copiloto tragó saliva ruidosamente y luego reveló: Han encontrado evidencia de que los humanos están colocando explosivos pesados por todo el sitio de excavación». «¿Explosivos?», preguntó Shesan. «¿Por qué pondrían explosivos en una reliquia sagrada?». Antes de que nadie pudiera responder, Ortega rió y respondió: «Atriox tenía razón, los humanos no creían que pudieran quedarse con el cartógrafo, nunca lo creyeron. Lo único que pueden esperar es negarnos sus secretos. Quieren destruirlo». El fantasma se quedó en silencio, y los latidos de ira aumentaron a un ritmo febril. El mundo a su alrededor comenzó a dar vueltas al comprender la implicación. Los humanos destruyendo al cartógrafo, el lugar sagrado que debía excavar y proteger. Que lo hicieran sería un desastre de proporciones divinas. No importaría si lograba obtener una copia de los datos. La pérdida de una reliquia sagrada era inexcusable. Lo culparían, su fortaleza sería castigada. Todo por lo que había trabajado, todos sus logros y su servicio al Covenant, nada de eso importaría. Sería desterrado, abandonado en el gran viaje, mientras el peso de su fracaso lo detenía. Eso no podía permitirse. «Piloto, ajuste el rumbo inmediatamente hacia el cartógrafo», ordenó Ir, pillando a todos desprevenidos. «¿Qué?», exclamaron los pilotos. «Pero tenemos órdenes del ministro D». «No me importa. No dejaremos que los humanos destruyan al cartógrafo mientras podamos hacer algo al respecto», gritó Ir, mirando fijamente a los pilotos a través de sus cascos. Después de varios momentos de tensión, los pilotos asintieron de mala gana y dijeron: «Ajustando rumbo». Mientras Ir dejaba escapar un suspiro de alivio, sabiendo que si al menos moría intentando proteger al cartógrafo, su alma estaría a salvo, un incrédulo Ortega preguntó: «Maestro de la espada, has perdido la cabeza. Tenemos órdenes de regresar a la penitencia valerosa con el bloque de memoria».
Biza y los demás continuarán en nuestro lugar con el bloque de memoria en la mano, y relanzó el argumento a su subordinado mientras se daba la vuelta. Pero antes de que pudiera decir nada, Rteda continuó enojado. Entonces, en lugar de pagar nuestra deuda con Atriox, preferirían desperdiciar nuestras vidas en un intento condenado al fracaso de recuperar el cartógrafo. Cuidado con el tono, Rteda. No comprendes la gravedad de la situación. Gritó Ir, esperando que eso pusiera a Rteda en su lugar, pero fue en vano. Lo entiendo perfectamente. Eres tú quien no lo entiende. Replicó Rteda, señalando a Ir con el dedo mientras la discusión se intensificaba, lo que provocó que la ira de Ir creciera y los demás fanáticos retrocedieran lentamente. 6 Sangale y en un fantasma no moverán la balanza de esa batalla ni un ápice. Sabes que el ministro no lo permitirá. Juramos dar nuestras vidas por el pacto, no para salvar tu propio orgullo y honor. Basta. Gritó Ir mientras desenvainaba su espada de energía y la activaba, provocando que todos, especialmente Rteda, lo miraran con asombro. Inhalando con fuerza, Ir apuntó su espada hacia la garganta de Rteda y comenzó a pronunciar con calma. Rteda Basobe, he sido más que paciente contigo. He intentado hacerte entender, convertirte en un celote honorable, pero ahora tengo claro que eso es imposible. Maestro de la espada, murmuró Rteda con un deje de traición en la voz, pero Ir no había terminado. Puedo perdonarte por hablar fuera de lugar, por mezclarte con los Giralanave, pero sugerir que se deje que los humanos destruyan un sitio sagrado de los forasteros es una auténtica herejía, declaró Ir, dando un paso al frente mientras los brazos de Rteda se relajaban. Por mi autoridad como maestro de la espada del pacto y el ministerio de la intercesión ferviente, te destierro de los celotes, te destierro del pacto y te destierro del gran viaje. Cuando llegue ese momento, te quedarás atrás, y todos lo sabrán. Antes de que pudiera terminar su frase y abatir a su antiguo subordinado hereje, Rteda sacó repentinamente su rifle de plasma y comenzó a disparar desde la cadera. Varios proyectiles de plasma al rojo vivo impactaron contra los escudos de Ir, quien instintivamente se lanzó a un lugar seguro. Pero el fuego de plasma automático continuó, impactando el panel de control del fantasma tras él y reduciéndolo a escoria fundida. Mientras Rteda intentaba seguir a su antiguo jefe, los pilotos sin escudos fueron acribillados por los proyectiles, matándolos al instante. Mientras Tul y Shesan corrían desesperados a la cabina para intentar salvar la aeronave, sintieron que el fantasma comenzaba a tambalearse. Luego quedaron atrapados en el techo mientras la nave de desembarco caía. La ciudad de Nueva Tombuctú estaba sumida en el conflicto. Bansee se batían en duelo con Hornets sobrevolando la ciudad y entre rascacielos en llamas, junto a Caza Serap, Baselar Dinandao. Un flujo constante de fantasmas y cápsulas de desembarco depositaba cada vez más lanzas Covenant para atacar a soldados e infantes de marina humanos en tierra. Los morteros de plasma disparados tanto por espectros como por naves en órbita caían en grandes arcos, explotando contra fortificaciones y fuerzas humanas por igual. Con cada instante que pasaba, una mayor parte de la ciudad caía bajo control alienígena, masacrando a todos los que se cruzaban en su camino. Pero a pesar de las adversidades, los humanos que defendían la ciudad se negaron a rendirse. Las baterías A derribaron cualquier nave aeroespacial alienígena que se acercara, y las más pesadas mantenían a raya incluso a las fragatas Covenant. Los cañones de artillería móviles Kodiak dispararon contra grupos de soldados Covenant y espectros que avanzaban después de que drones Wombades armados les indicaran su ubicación a los artilleros. Los nidos de ametralladoras bloqueaban cada intersección importante y se apuntaba con rifles desde prácticamente cada ventana, convirtiendo cada calle en un campo de batalla y obligando al Covenant a avanzar habitación por habitación, edificio por edificio. Los combates más intensos se centraron en el puerto espacial de la ciudad, donde, a pesar de todos los esfuerzos, las evacuaciones seguían en marcha. Civiles, escoltados por escuadrones de marines y policías locales, eran trasladados a transbordadores, tanto grandes como pequeños. Se utilizaba todo lo que permitía viajes espaciales y contaba con un motor de esli espacial, desde naves de carga y cruceros hasta yates de lujo confiscados a sus dueños. En cuanto las naves se llenaban y se abría una brecha, los transbordadores se lanzaban al espacio en un intento desesperado por escapar. Sin embargo, algunos fueron derribados después, incluso con las pantallas antiaéreas y de cazas aeroespaciales. Pero eso estaba literalmente fuera del alcance de los soldados e infantes de marina, quienes aprovechaban cualquier oportunidad, por pequeña que fuera, para poner a salvo al mayor número posible de personas.
En una calle cercana al puerto espacial, varios escuadrones se batían en duelo contra una compañía del Covenant que avanzaba. Ocupando nidos de ametralladoras y cubriéndose tras sacos terreros y vehículos destrozados, la calle entera se llenó de disparos que aniquilaban a cualquier Covenant que permaneciera al descubierto demasiado tiempo. Los comandantes de élite gritaban órdenes a sus subordinados mientras intercambiaban disparos, ordenando a los cazadores que avanzaran al frente. Ya habían intentado hacerlo con los Jackals, pero sus escudos de guantelete se debilitaron rápidamente bajo el intenso fuego de las ametralladoras. A diferencia de ellos, los cazadores resistieron con creces los ataques y dispararon rápidamente sus cañones de asalto contra las fortificaciones humanas, que explotaron en bolas de fuego verde neón. Cualquiera que quedara dentro del radio de la explosión fue incinerado, y muchos más cayeron al suelo debido al intenso calor y las quemaduras. El Covenant avanzó de inmediato para aprovechar la brecha en la línea defensiva, abriéndose paso como agua que gotea. Los soldados humanos intentaron desesperadamente repelerlos y retirarse, pero fueron abatidos rápidamente. Con la costa despejada, el Covenant continuó su avance, buscando con la vista y el oído cualquier señal de humanos. Pero no encontraron nada, lo que permitió a la mayoría bajar la guardia temporalmente. Las barricadas fueron derribadas para dar paso a los espectros, que retumbaron al pasar e hicieron vibrar las ventanas destrozadas cercanas. Pronto, la calle quedó prácticamente vacía, con la mayor parte del Covenant muy por delante. Pero un brute, sin que los demás lo supieran, que le prestaban poca atención, se detuvo y empezó a olfatear. Un olor familiar le invadió las fosas nasales y emitió un suave gruñido mientras lo seguía hacia un callejón cercano. Con un pincho en la mano y el torso inclinado hacia adelante, continuó avanzando, con cada paso marcado por varios olfateos. A medida que el olor se hacía más intenso, su dedo apretó el gatillo, listo para disparar en cuanto encontrara a la presa que perseguía. Pero entonces, para su sorpresa, un par de brazos musculosos emergieron de la nada y lo sujetaron por los hombros. Soltó un grito al ser arrastrado hacia el espacio aparentemente vacío, desapareciendo de la vista, seguido de una serie de golpes sordos y crujidos espantosos. Unos momentos después, como una pompa de jabón reventada, un campo de invisibilidad desapareció, revelando a docenas de civiles junto con un puñado de policías escoltados por May Marigold, Fiona Time y Joanna Greenleaf. Estuvo cerca, comentó May mientras miraba a Joanna, que estaba chasqueando las manos. Gracias por salvarme. No hay problema, respondió Joanna, ignorando las miradas ligeramente horrorizadas que los civiles y los policías le dirigían a ella y al cuerpo destrozado del brute minor que yacía a sus pies. Con su ballesta en alto, Fiona se dirigió sigilosamente al final del callejón y asomó la cabeza justo después de la esquina. Al cabo de un momento, levantó la mano e hizo un gesto a los demás para que se unieran a ella, haciéndoles saber que no había moros en la costa por ahora. Muy bien, en marcha, dijo May al grupo, y juntos comenzaron a avanzar por los callejones. Al mismo tiempo, abrió un canal privado en Teancom e informó. Sienna, una compañía del Covenant se dirige hacia ti. Bien, respondió Sienna. Acabamos de acabar con el último. Los detendremos antes de que lleguen al puerto espacial. Gracias, Marigold. No hay problema. Dales duro, dijo May y luego cerró la línea. Desde que el Covenant comenzó a atacar Nueva Timbuktu, las cazadoras felices habían trabajado sin descanso para encontrar y rescatar a los civiles atrapados. Robin permaneció en el espaciopuerto junto al teniente Daré, coordinándose con las demás e informándoles de la ubicación de los civiles atrapados, mientras Sienna y su colmillo blanco se concentraban en combatir al Covenant. Como dijo Sienna, cada grupo se centraba en las tareas para las que eran más competentes, algo con lo que May coincidía. Juntos, habían logrado escoltar a cientos de civiles a un lugar seguro, empleando frecuentemente la semblanza de May para escabullirse de las patrullas del Covenant. Si no hubieran tenido que preocuparse por civiles desarmados, estaba segura de que las cazadoras felices podrían haber derrotado a muchos, incluyendo a la compañía que acababan de evitar por poco. Pero intentarlo habría puesto a los civiles en un riesgo inaceptable. Además, las saetas de ballesta no eran precisamente ideales contra escudos y armaduras pesadas a menos que estuvieran rematadas con su polvo casi agotado, por mucho que May se resistiera a admitirlo. Al pasar por otra calle, pisando cadáveres de humanos y Covenant, May se vio obligada a erigir apresuradamente una burbuja de invisibilidad al ver pasar una bandada de Bansees junto a un fantasma. Solo cuando desaparecieron de la vista, avanzaron, regresando a la línea del frente de Lunsk.
Para su consternación, estaba mucho más cerca del puerto espacial que la última vez que hicieron este viaje. La calle por la que pasaban estaba muy por detrás de las posiciones defensivas anteriores. Finalmente, lograron encontrar fuerzas humanas en un puesto de avanzada. Francotiradores y tiradores tomaban posiciones en edificios cercanos y plataformas elevadas para la policía, mientras las ametralladoras montadas se recargaban tras fortificaciones de sacos de arena y titanio. Había varios soldados heridos siendo atendidos, y lo más impactante de todo fue ver los restos deformados y en llamas de un tanque escorpión tirado en lo que solía ser una fuente junto a un par de hunters muertos. ¿Qué pasó?, preguntó Joanna cuando fueron recibidos por un sargento del ejército. ¿Qué crees que pasó?, respondió el sargento con sarcasmo, negando con la cabeza. Maldito Covenant, nos atacó. Todo iba bien hasta que aparecieron un par de cazadores y destruyeron nuestro tanque. Logramos derrotarlos, pero sin ese tanque estamos perdidos. Si nos atacan de nuevo, el soldado se quedó en silencio, sin necesidad de dar más detalles. Mientras los civiles detrás de las cazadoras gemían, Fiona preguntó: ¿hay algo que podamos hacer para ayudar? A menos que pueda sacarte un tanque nuevo del culo, no, se quejó el sargento mientras negaba con la cabeza. No te preocupes por nosotros. Solo llévate a esta gente. Fue entonces cuando Fiona asintió y se apartó del hombre. Ofendido, estaba a punto de gritarle, pero las palabras se le ahogaron en la garganta cuando Fiona se adelantó y, ante sus propios ojos, sacó un escorpión parcialmente chamuscado de una dimensión de bolsillo. Aterrizó en el suelo con un golpe sordo, provocando que todos la miraran a ella y al tanque. Lo encontramos durante la evacuación y no queríamos dejarlo ahí. Está dañado, pero aún está en buen estado, admitió Fiona mientras jugueteaba con su vendaje. ¿Funciona esto? El sargento guardó silencio un momento, moviendo la mandíbula distraídamente mientras luchaba por decir algo. Después de un momento, finalmente respondió: sí, diosa de los tanques. Fiona sonrió, sus orejas de oveja se alzaron cuando el sargento se giró de inmediato hacia un par de soldados que Mai solo pudo asumir que eran la tripulación del tanque anterior y ordenó: no se queden ahí parados mirando. Suban a ese escorpión. ¿De dónde demonios sacó eso?, gritó asombrado el conductor mientras hacía lo que le indicaban. Dios te acaba de dar un tanque y tú lo estás cuestionando. No, sargento. Mientras el escorpión cobraba vida con un rugido, Mai vio cómo los soldados se animaban al apresurarse en sus preparativos. Sonrió con suficiencia y asintió a Fiona, frotándole la cabeza con cariño antes de ordenar a los demás que avanzaran. Ahora que no tenían que preocuparse por encontrarse con una patrulla Covenant, las cazadoras y los evacuados pudieron acelerar el paso considerablemente. Las cazadoras nunca se alejaron demasiado de los civiles, siempre conscientes de la posibilidad de que algo pudiera surgir de la nada y atacarlos. Pero pronto llegaron al límite del puerto espacial. El fuego ya llenaba el aire, pues los cañones antiaéreos y los misiles intentaban derribar cualquier aeronave Covenant que los atacara. Grandes multitudes de civiles estaban siendo embarcadas en transportes, y varios policías militares ya corrían hacia las cazadoras felices para encargarse de los recién llegados. Vamos, vamos, los tenemos, declararon los policías militares, conduciendo a los aterrorizados civiles hacia lo que solo podían esperar que fuera un lugar seguro. Mai los vio partir y luego dirigió su atención al cielo al oír el chillido de las Bansees intentando un bombardeo en picado. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, una estela de condensación azul brillante atravesó el cielo cuando un proyectil hipersónico impactó contra el casco del Avancée líder, destruyéndolo al instante. Le siguieron varios disparos más que destruyeron a las demás Bansees antes de que se estrellaran violentamente contra el pavimento. Sonriendo para sí misma, Mai giró la cabeza para seguir las estelas, donde vio a Robin de pie sobre un Pelican estrellado. En sus manos llevaba un cañón Gauss M68, el mismo que normalmente se montaba en la parte trasera de los Warthogs. Solo Robin, gracias a su mayor fuerza, lo disparaba desde la cadera. Con todos los Warthogs destruidos esparcidos por el espaciopuerto, no fue difícil averiguar de dónde lo había sacado. A su lado, trabajando frenéticamente en una terminal, estaba el teniente Dare, quien actuaba como su observador y señalaba cualquier Covenant que amenazara las lanzaderas. Tenemos un Phantom acercándose en el radar, 48 grados norte. Gritó Dare mientras miraba a Robin. Ya lo veo, confirmó, ajustando su puntería hacia la nave alienígena que se acercaba. Inmediatamente comenzó a disparar, apuntando a los motores con su cañón Gauss.
Hizo falta varios disparos, pero finalmente el primer motor quedó destruido, lo que obligó a Robin a cambiar al segundo. Una vez destruido, se desencadenó una reacción en cadena, y el Phantom explotó en una brillante bola de fuego azul, cayendo a pedazos al suelo. Mientras Robin sonreía para sí misma, sacudió el cañón Gauss gastado antes de tirarlo a un lado, diciendo: «Estoy seca. Voy a agarrar otro». La cazadora saltó del Pelican, donde inmediatamente agarró otro cañón Gauss de una pila cercana. Al volver a su posición anterior, oyeron el rugido de los motores, que captó la atención de todos. Ella y todos los demás se giraron para observar cómo varios transportes despegaban, incluyendo el que transportaba a las personas que las cazadoras felices acababan de rescatar. Varias Bansees intentaron interceptarlas, pero Robin ya les disparaba, destruyendo algunas aeronaves y permitiendo que una escuadrilla de Hornets derribara al resto. Algunos transportes más pequeños no tuvieron tanta suerte, pero afortunadamente la mayoría logró abrirse paso. Se escucharon fuertes vítores al ver cómo los transportes atravesaban las nubes y llegaban a los confines del espacio, que aumentaron aún más cuando se confirmaron las rupturas del espacio. Mai sonrió para sí misma, apretando el puño con júbilo antes de que Daré revelara: «Las fuerzas del Covenant amenazan con abrirse paso a través de la terminal principal. Marigold, toma Time y Greenleaf y luego refuerza su posición». «Entendido», respondió Mai, y luego se dio la vuelta y corrió a toda velocidad hacia el sonido de los disparos. La zona que rodeaba lo que antes era el centro de gobierno de toda la colonia era caótica, mientras las fuerzas del Covenant se lanzaban contra las defensas de Lunsk. Soldados de ambos bandos intercambiaban disparos, el plasma derretía hormigón y metal mientras las balas rebotaban en los destellantes escudos de energía. Cohetes y granadas destrozaban las fachadas de los edificios cercanos, y los francotiradores eliminaban a quien podían. Era difícil oír algo por encima de los disparos y las explosiones, y mucho menos de los gritos y alaridos. Para Siena Khan, estaba en su elemento. A diferencia de las fuerzas estándar de Lunsk, estaba en medio de la batalla, llevando la lucha directamente al Covenant. Junto a ella estaban Gron y Abby, quienes acaparaban gran parte de la atención del Covenant mientras intentaban desesperadamente eliminar a los cazadores que los masacraban. Yuri ofrecía apoyo con su francotirador. Los disparos de su arma se oían por encima del estruendo del resto de la batalla, cada uno interrumpido por la explosión de una cabeza. Con una sonrisa feroz en el rostro, Siena azotaba, cortaba y apuñalaba repetidamente a cualquier soldado del Covenant cercano con el látigo de Cerberus. Hacía tiempo que se había quedado sin espadas de polvo, lo que reducía un poco la efectividad de su arma. Pero gracias a su semblanza, rencor, cada herida que ella o sus aliados infligían a sus objetivos galvanizaba el poder de sus ataques posteriores. Como un tigre que se abalanza sobre una presa debilitada, atacaba con saña a quienes querían hacerle daño tanto a ella como a su pueblo. Los pocos soldados de Lunsk que presenciaban su asalto la animaron abiertamente, algunos incluso dispararon para herir a uno de los alienígenas, dejándolos expuestos para que Siena los rematara. Era una sensación extraña, Siena tuvo que admitirlo. La mayoría de las veces, cuando estaba en combate con humanos, lo último que hacían era apoyarla. Principalmente porque se defendía a sí misma o a otros faunos de sus ataques, pero la idea seguía siendo la misma. Pero aunque fuera extraño, Siena podría acostumbrarse. A su lado, vio a Abby correr hacia un espectro con su espada aura alzada verticalmente frente a ella, sirviendo como escudo improvisado durante unos segundos cruciales. Al acercarse lo suficiente, saltó a lo alto del aerodeslizador alienígena y cortó la cabeza del artillero de élite de un golpe con su espada ancestral. Luego, en el mismo movimiento, giró su arma y la clavó en la cabina, matando al conductor y haciendo que el vehículo se detuviera. Arrojando el cuerpo del antiguo ocupante y subiéndose al asiento del conductor en su lugar, Abby tomó intuitivamente el control del espectro, como lo había hecho Sepia antes, e inmediatamente accionó el acelerador para aplastar a otra lanza del Covenant cercana, entre los vítores de los soldados cercanos. Los pensamientos de Siena se interrumpieron cuando una élite la embistió con una espada de energía. Agachándose ante el intento de puñalada, envolvió la cadena de látigo de Cerberus alrededor de su muñeca mientras le pateaba la rodilla. El escudo del alienígena se derrumbó bajo el golpe junto con su rodilla, obligándolo a caer al suelo. Al mismo tiempo, Siena tiró del látigo de Cerberus con todas sus fuerzas, apretando la cadena y arrancándole rápidamente la extremidad, salpicando sangre púrpura en su rostro.
Silenció los gritos de dolor del alienígena apuñalándolo con la última hoja de látigo de Cerberus, sostenida con una empuñadura de cuchillo, a través de sus mandíbulas hasta su cerebro, reduciéndolo a un gorgoteo. Mientras el cuerpo se retorcía inútilmente, lo apartó de una patada y luego se giró hacia el resto de su lanza, que consistía en un grupo de grunts que la miraban con terror absoluto en sus ojos. Rugido. Se burló, provocando que los grunts levantaran los brazos y corrieran presas del pánico. Antes de que pudiera atacarlos, los alienígenas fueron acribillados rápidamente por las ametralladoras, para su irritación. Presionándose el dedo contra la oreja, se quejó. Eran míos. Lo siento, vi un objetivo. Tuve que disparar, respondió el artillero con un tono poco sincero. Siena puso los ojos en blanco y luego desvió la mirada hacia otra lanza Covenant cercana que invadía una trinchera. Corriendo a toda velocidad, saltó por encima de los humanos y abordó al mayor élite que lideraba el asalto. Le azotó repetidamente la cara con las manos, haciendo estallar el escudo, antes de matar al alienígena clavándole los dedos en los ojos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, atravesó la cabeza de un grunt y tiró de su arma hacia un lado, convirtiéndolo en un mayal improvisado que hizo volar al resto de su escuadrón. Cuando terminó, extrajo su arma del cuerpo destrozado del grunt y se la envolvió en la muñeca, igualmente morada, con el arma manchada de sangre, comprobando si había alguien más cerca. «Mierda», murmuró un soldado en voz baja. «Eso fue genial», comentó otro, lo que hizo que la sonrisa de Siena se ampliara. Pero pronto su sonrisa se desvaneció cuando un espectro emergió de una calle adyacente. Los soldados comenzaron a gritar advertencias, y un par de cohetes disparados desde un edificio cercano impactaron contra el chasis alienígena. Aunque el espectro sufrió graves daños y empezó a humear, aún logró disparar un solo mortero de plasma antes de que un disparo idéntico del tanque secuestrado de Abby finalmente lo derribara. Siena se giró para observar cómo el mortero se deslizaba por el cielo, emitiendo un gorjeo antes de estrellarse contra el costado del edificio gubernamental. Una sección entera del muro se derrumbó, junto con los cadáveres quemados y derretidos de quienes tuvieron la mala suerte de verse afectados por la explosión. Con un gruñido, Siena se giró y echó a correr hacia el enemigo, ansiosa por infligir una merecida retribución. Mientras atacaba de nuevo al Covenant, vio a Gron conquistar una calle entera él solo. Su semblanza brillaba intensamente, con todo su cuerpo cubierto por un impenetrable brillo dorado, salvo una pequeña mancha en la parte baja de la espalda. Pero con la velocidad de Gron, a los Covenant les resultaba difícil aprovechar su debilidad. Blandiendo su espada en una mano y disparando un rifle de plasma robado con la otra, Gron aniquilaba a cualquier Covenant que se cruzara en su camino, con un gruñido feroz en el rostro. Al mismo tiempo, sin embargo, Siena no pudo evitar notar que Gron no hacía absolutamente nada para ayudar a los soldados humanos cercanos. Varios estaban siendo atacados y acribillados por soldados del Covenant, y aunque Gron notaba claramente su forcejeo, se contentaba con concentrarse en sus propias batallas. Siena gruñó irritada, luego cambió de rumbo y corrió para unirse a su compañera. «Gron», gritó, atravesando a un jacal en el pecho y atrayéndolo hacia sí para usar su escudo de muñeca, aún activo, y protegerse de una descarga de rayos de plasma verde. «¿Qué haces? ¿Qué te parece? Estoy matando extraterrestres», respondió Gron mientras partía a una élite por la cintura. «¿No era eso lo que querías? ¿Por qué no ayudas a los soldados de Lunsk?», aclaró Siena, lo que provocó un gruñido en Gron. «¿No es suficiente captar la mayor parte de su atención?». «No, no lo es. Ayúdenlos», advirtió Siena, dándole un ligero empujón a su compañero antes de correr a reforzar a sus supuestos aliados. Gron la vio irse y puso los ojos en blanco. Ya era bastante malo que ella rechazara su sugerencia de contrabandear armas del Covenant a Remnant para el colmillo blanco y que se le hubiera pegado como una lapa desde entonces. Ahora le decía que se jugara el cuello por los humanos. Ya estaba arriesgando su vida por su guerra, ¿qué más quería de él? Era demasiado pedir, en su opinión. Sin embargo, obedeció las órdenes de su comandante y corrió a ayudar a un escuadrón de soldados que estaban siendo atacados por una lanza Covenant. Tras apuñalar a un grunt en el pecho con Gram, disparó su rifle de plasma al pecho del élite menor que los supervisaba, sin soltar el gatillo hasta que el arma alienígena se sobrecalentó y se vio obligado a liberar gas. Entonces agarró una granada de plasma caída, la preparó y le disparó a un jacal con una precisión experta.
Mientras permanecía inmóvil, los soldados se lanzaron al suelo cuando la granada, preocupantemente cercana, explotó, consumiendo el resto de la lanza covenante en su radio de explosión, mientras que el calor residual inundó su frente sin efecto. Dios mío. Cuidado con esas cosas. Podrías habernos matado. Se quejó un sargento, lo que hizo que Grom pusiera los ojos en blanco. De nada, se burló rotundamente y luego se alejó para enfrentarse a más miembros del Covenant. Pero, al hacerlo, Gron oyó como un montón de escombros se movía a sus espaldas cuando un grunt semienterrado, apenas aferrándose a la vida, apuntó y disparó su aguijón directamente hacia la parte baja de su espalda, apuntando al agujero despejado en su brillante semblanza. La mayoría de las agujas de Blamita impactaron su aura sin hacerle daño, pero una logró colarse por la abertura. Gron dejó escapar un jadeo de dolor cuando el cristal atravesó la suave armadura que llevaba, seguido de un grito al explotar el cristal. La sangre brotó de la herida abierta al estallar un pequeño trozo de su espalda, y al girar sobre sus pies para disparar su rifle de plasma al grunt, el resto de su aura se hizo añicos. Mierda, mierda, mierda. Maldijo Gron mientras se zambullía, medio cayendo, en un edificio cercano para escapar del fuego enemigo. Gron, ¿qué pasó? Preguntó Yuri por Teamcom. Mierda. Malditos Grunt me atrapó. Informó Gron, cubriéndose tras un pilar de policemento mientras disparaba a ciegas con su rifle de plasma hacia los soldados del Covenant que avanzaban hacia él tras ver su evidente vulnerabilidad, usando el rastreador de movimiento de su casco para tener una vaga idea de hacia dónde apuntar. ¿Qué quieres decir con que un Grunt te atrapó? O sea, ya no tengo aura, idiota. Confirmó Gron, haciendo una mueca mientras, torpemente, se palpaba la herida con la mano. Al retirarla, vio que toda su palma estaba empapada de sangre. Su respiración se volvió rápida y superficial, y su visión periférica empezó a nublarse. Quédense quietos, vamos en camino. Gritó Siena al Teamcom. Abby, conmigo. Yuri, danos fuego de cobertura. Una parte de Gron comenzó a esperar que sus compañeros y compañeros faunos pudieran llegar a tiempo, pero fue entonces cuando una serie de explosiones resonaron al otro lado de la calle. Una lluvia de morteros de plasma, disparada desde las profundidades de la ciudad y fuera del alcance de los lanzacohetes de Lunsk, redujo a cenizas a todos, tanto humanos como Covenant. Los edificios temblaron y se estremecieron, y para gran consternación de Gron, vio como una enorme grieta comenzaba a aparecer en el tejado. ¡Oh, mierda! Gritó mientras se ponía de pie a toda prisa y salía cojeando lo más rápido que podía del edificio que se derrumbaba, saltando por una ventana a un callejón. El mundo se llenó de ruido mientras varios edificios seguían su ejemplo. Una nube de polvo y escombros lo consumió todo, y Gron sintió un peso tremendo en la espalda. Al darse cuenta de que estaba enterrado, se obligó a impulsarse hacia arriba con todas sus fuerzas. Le ardían los músculos y la sangre le corría por el abdomen y las piernas. Pero pronto logró levantar los escombros lo suficiente como para sujetarlos con más fuerza y apartarlos. Mientras Gron respiraba con dificultad, intentó orientarse y luego bajó la vista hacia sus pies. Para su consternación, ya no podía ver el rifle de plasma, pues estaba enterrado bajo una montaña de escombros. Sin embargo, sí podía ver la empuñadura de Gram. Al agacharse para agarrarla, tiró con todas sus fuerzas, esperando que el arma ofreciera resistencia al enterrar la hoja. Pero en cambio, casi se cae hacia atrás, pues la empuñadura, por sí sola, no ofreció resistencia alguna. «Oh, no», murmuró mientras miraba su espada destrozada. Con un profundo suspiro, la guardó en su vaina e intentó salir, pero tropezó y cayó por la pequeña colina de escombros en la que se encontraba. Con cada impacto, emitía gruñidos y aullidos de dolor, deteniéndose solo al llegar al final. Mientras yacía inmóvil, dolorido y sangrando por los numerosos cortes que se extendían por su cuerpo, se apretó temblorosamente el dedo contra la oreja y gimió. Necesito ayuda. Alguien. Solo obtuvo estática, indicándole que o su comunicador se destruyó en el colapso o la situación afuera era peor de lo que creía. Gron instintivamente se acurrucó en posición fetal e intentó mantener la presión sobre su herida. Pasaron varios minutos mientras solo podía concentrarse en respirar e intentar ignorar el dolor. Pero entonces, para su sorpresa, vio aparecer 6 puntos amarillos en el borde de su rastreador de movimiento. Les siguieron voces y una serie de pasos frenéticos. «Oye, encontré a alguien». Escuchó gritar a una mujer cerca de él. «Mierda, está sangrando mucho. Dame un poco de bioespuma».
ordenó un hombre mientras Gron sentía que varias manos empezaban a darle la vuelta. Pronto, los 6 soldados hablaban entre sí, y a pesar de los intentos de Gron por decir algo, descubrió que le faltaban fuerzas. Ayúdame a quitarle la armadura. ¿Qué son esas escamas? ¿A quién le importa? Es uno de nosotros. Ahora cúrelo. Pronto, Gron sintió un dolor punzante en la parte baja de la espalda, seguido de un alivio refrescante al ver su herida abierta tapada. Solo entonces pudo recuperar la concentración suficiente para ver con claridad su entorno, incluyendo a sus rescatadores. Para su sorpresa, vio que eran los mismos soldados que acababa de salvar de la lanza del Covenant. Debieron haberlo visto herirse y fueron a buscarlo. Intentó decir algo, pero el sargento negó con la cabeza y dijo: no te preocupes, está bien. Todo va a salir bien. Comando, aquí Alpha, TOS. Tenemos heridos y necesitamos evacuación médica. Cambio, informó un soldado raso, quien luego miró a Gron y preguntó: ¿cómo te llamas? Le tomó un momento reunir fuerzas, luego respondió: Gron trae qué. ¿Dónde está Siena? ¿La señora Tigre? Preguntó el soldado raso, y cuando Gron asintió, dijo: por lo que vi, ella y esa chica Abby estaban bien lejos de cualquier edificio que se derrumbara. Deberían estar bien. La avisaré por radio para que sepa que las tenemos. Maldita artillería Wright. Justo cuando parecía que por una vez la tendríamos de nuestro lado, se quejó otro soldado. Dejen de quejarse, reprendió el sargento, y luego chasqueó los dedos a 2 hombres junto a Gron. Adea, Kwame, ayúdenlo a levantarse. No está en condiciones de caminar solo. Sí, señor, respondieron los 2 cabos mientras enfundaban sus Ma-37 en sus espaldas y luego comenzaron a levantar a Gron sobre sus hombros. El fauno no pudo evitar un gruñido de dolor, pero pronto se marcharon, abriéndose paso con cuidado a través del laberinto de edificios derrumbados. Cuerpos semienterrados de humanos y Covenant se veían en cada esquina, pero los soldados y Gron los superaban con solo una rápida inspección de supervivientes. No intercambiaron palabra, atentos a cualquier señal de hostiles. Pero en marcado contraste con el caos que reinaba en el aire, todo estaba inquietantemente tranquilo. ¿Es ella?, preguntó Gron con dolor, y el soldado que sostenía la radio asintió. Sí, tus amigos vienen de camino y traen muchos refuerzos, confirmó, y luego, riendo entre dientes, añadió: incluso apareció una chica de la ONI y dijo que venía. Parece que eres una especie de VIP, ¿verdad? A pesar suyo, Gron no pudo evitar sonreír con sorna, pero se detuvo cuando sintió una punzada de dolor en la espalda. Antes de que el soldado pudiera decir nada más, el sargento gruñó para que se callaran, pues no quería revelar su posición. Sin embargo, después de varios minutos, todos se quedaron paralizados al detectar una serie de puntos rojos en sus rastreadores de movimiento. Al darse cuenta de lo que se avecinaba, los soldados miraron a su alrededor y vieron una tienda parcialmente derrumbada. El sargento chasqueó los dedos y la señaló, y entraron arrastrando los pies. Adea y Kwame colocaron cuidadosamente a Gron a cubierto en la parte trasera, pero cuando sacó su pistola de repuesto e intentó ponerse de pie, negaron con la cabeza. No, estás herido. Quédate abajo y déjanos manejar esto, le dijeron, y luego tomaron posiciones de tiro al otro lado de la tienda para no arriesgarse a exponerlo. Pronto pudieron oír a los extraterrestres hablando entre sí, y Gron se asomó cautelosamente desde su escondite para observarlos acercarse. Los soldados no hicieron nada, ya sea esperando el mejor momento para atacar o rezando para que el Covenant pasara sin notarlos. Probablemente esto último, dada la situación actual. Gron deseó tener su aura, para poder activar su semblanza y matarlos a todos él mismo. Pero para una semblanza tan poderosa como la suya, había una gran desventaja. Cuanto más tiempo la tuviera activa, más tardaría en recuperarse una vez que su semblanza se desactivara o su aura se hiciera añicos. A juzgar por el tiempo que la llevaba usando, tardaría al menos un día en recuperarse. Fue entonces cuando la caída de escombros hizo que el Covenant mirara hacia la tienda, donde vieron a los soldados con sus armas preparadas, quienes abrieron fuego de inmediato. Los Grunts y Jackals, desprotegidos y en el fuego cruzado, fueron abatidos, pero los élites, protegidos por sus escudos de energía, contraatacaron rápidamente. Látigos de plasma atravesaron las aberturas, rozando por poco a los soldados, que gritaban de dolor mientras el intenso calor les causaba graves quemaduras. A pesar del dolor, los soldados continuaron luchando con todas sus fuerzas, negándose a rendirse mientras el Covenant se recuperaba y disparaba con todas sus fuerzas.
Una parte de Gron quería aportar su mísera potencia de fuego al intercambio, pero el resto decidió mantener un perfil bajo. Además, los humanos le dijeron que no hiciera nada, y por ahora parecían tenerlo todo bajo control. Ojalá Siena, Dare y los demás llegaran pronto para sacarlo de este embrollo. Durante varios minutos, el Unsky y el Covenant intercambiaron disparos, lanzando granadas siempre que era posible y deteniéndose solo para recargar o purgar sus armas. En el borde del rastreador de movimiento de Gron, pudo ver nuevos puntos amarillos parpadear, pero desaparecieron rápidamente mientras intentaban atravesar el laberinto en el que se encontraban. Aunque Gron no pretendía ser un hombre religioso, rezó al dios animal por la salvación. Fue entonces cuando una bala de carabina impactó al sargento del ejército en la cabeza, haciendo que su cuerpo sin vida cayera al suelo. Le siguió uno de los soldados rasos, quien fue abatido por un rayo de plasma en el pecho, explotando en una nube de sangre hirviente. Uno a uno, los demás soldados fueron acribillados sin piedad por el Covenant, dejando solo a Gron. Al darse cuenta de que estaba solo, con refuerzos demasiado lejos para salvarlo, y el Covenant convergiendo en la tienda para asegurarse de que no hubiera supervivientes, Gron luchó por encontrar una salida. Tras un momento, una idea que había tenido antes empezó a tomar forma. Era una posibilidad remota, pero podría ser su única oportunidad de sobrevivir, y con la respiración entrecortada, dejó caer la pistola sin disparar. Tras incorporarse, Gron se quitó el casco y el resto de la armadura que los soldados aún no habían cortado, mostrando su piel escamosa al máximo. Luego, con las manos en alto, se rebeló voluntariamente al Covenant y dijo: me rindo. De inmediato, varias armas lo apuntaron, pero ninguna disparó. En cambio, los Covenant lo miraban con evidente confusión, intentando descifrar qué era. Interpretando esto como una buena señal, Gron continuó: Yo no soy uno de ellos, no soy humano, soy un fauno. Los Covenant se miraron y siguieron hablando en su idioma alienígena, algunos repitiéndose la palabra fauno con aire interrogativo. Con el rabillo del ojo, Gron creyó ver movimiento detrás del Covenant, pero no estaba seguro de si eran humanos o más alienígenas. Negándose a depositar su esperanza en eso, mantuvo su atención en los Covenant, deseando que reconocieran la verdad. Pero pronto el debate de los alienígenas sobre su declaración fue interrumpido por una orden furiosa de la élite que los lideraba. Gron intentó disimular su preocupación mientras el mayor élite se acercaba y fingía mirarlo de arriba abajo con la misma mueca desdeñosa que reconocía en innumerables humanos que sentían asco con solo verlo. ¿No eres humano?, repitió el alienígena con sarcasmo en un inglés mal hablado, antes de negar con la cabeza con desdén. No, solo otro hereje, y además cobarde. Muere como los demás. Los ojos de Gron se abrieron de par en par al comprenderlo todo y sentir pavor, como si una bola de hielo le hubiera caído en el estómago. Siena tenía razón, no les importaba en absoluto. Iban a matarlo, sin importar su verdadera especie. Mientras el mayor se apuntaba distraídamente a la cabeza con una pistola de plasma, la respiración de Gron se volvió entrecortada e instintivamente dirigió la mano hacia la empuñadura de su espada. El élite se tensó, antes de reírse al ver los pocos centímetros de hoja rota que se desprendieron de la vaina con un tintineo lastimero. ¿No eres cobarde entonces? Bueno, muere con honor. La criatura sedienta de sangre enfundó la pistola y sonrió con deleite mientras desenvainaba y activaba su espada de plasma, esperando a que algún humano lanzara un ataque inútil antes de abatirlo. Pero Gron ya no miraba al élite. Ahora, casi hiperventilando, observaba la espita intacta integrada en la empuñadura de Gram y el inofensivo botón sobre el que se cernía su dedo tembloroso. El fauno volvió a respirar, antes de que su respiración y temblores se estabilizaran de repente, y miró a los soldados del Covenant que lo rodeaban con una fría aceptación en los ojos. Con una calma mortal, Gron simplemente dijo: está bien, entonces. Podemos ir todos al infierno. Y con eso, apretó el botón antes de que ningún miembro del Covenant tuviera tiempo de moverse o disparar. Una nube verde de gas tóxico salió disparada de la espada y se extendió en todas direcciones, impulsada por el fuerte viento de la tormenta, envolviéndolos a todos. Incluso mientras Gron caía de rodillas, tosiendo y con arcadas mientras el veneno hacía su efecto, sintió una triste satisfacción al ver que todos, excepto los Gruns con sus máscaras de gas, corrían la misma suerte. Quería decir algo como sus últimas palabras de desafío, pero en lugar de eso todo lo que pudo hacer fue vomitar violentamente, antes de que su cuerpo agarrotado cayera sin vida al suelo.
mientras los grunts miraban a su alrededor y observaban cómo los élites y jackals que los acompañaban se desplomaban como cadáveres asfixiados, se miraron con asombro. El gas venenoso, una vez cumplido su objetivo, fue disipado por la tormenta, dejando el aire limpio. A pesar de la carnicería que los rodeaba, los grunts no pudieron evitar reír aliviados porque, por una vez, habían sobrevivido mientras los demás perecían. Gracias a los dioses por la dulce y gloriosa metan, dijo uno de ellos, solo para que él y los otros grunts fueran inmediatamente aniquilados por las fuerzas recién llegadas de Lunsk. Una vez que todos los grunts estuvieron muertos, Siena corrió hacia adelante, saltando sobre sus cuerpos y murmurando para sí misma. No, 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 se detuvo junto al cuerpo de Gron, lo levantó y le presionó el cuello con los dedos para comprobar su pulso. Dare, Abby y Yuri estaban a su lado mientras los demás soldados tomaban posiciones defensivas. ¿Es él?, preguntó Yuri, y entonces Siena lo miró con tristeza y asintió. Se ha ido, confirmó, y luego apretó la mandíbula. Maldita sea. Si no hubiera intentado rendirse, podría haberse escondido. Habríamos. No pudo terminar la frase, y lo único que pudo hacer fue golpear furiosamente una pared de ladrillos cercana. Mientras Siena Khan bajaba la cabeza y exhalaba un profundo suspiro, se maldijo por no haber llegado antes. Aunque su oído superior y el de Abby habían podido distinguir vagamente lo que Gron y el Covenant se decían, aún estaban saltando los escombros para poder acercarse y enfrentarse cuando Gron cometió su último acto de rencor. Tras un suspiro, Dare habló y dijo: durante los primeros años de la guerra, muchos de nuestros soldados y comandantes cometieron el mismo error. Creían que, como en cualquier otra guerra, el Covenant tomaría prisioneros. Aprendimos a las malas que no lo hacen, que esta no era una guerra como cualquier otra. Dare meneó la cabeza y añadió: al menos se llevó a esos cabrones con él. La mayoría no tiene ese privilegio. El grupo guardó silencio durante un largo y pesado momento. Entonces Siena levantó el cuerpo de Gron para acunarlo en sus brazos. Miró a Dare a los ojos, y aunque no dijeron palabra, ambas comprendieron que ya habían terminado. Dare asintió al líder del colmillo blanco y luego habló por Teamcom. Dare, noche de verano y cazadoras felices. Trike está muerto. Solicito extracción inmediata.